Guillero. Pues como me presentó ahorita Nicolás, pues yo soy médico de la Nacional y yo hago parte del grupo de Inmunología y Medicina Translacional como desde 2016-17, algo así. Y antes había trabajado en algunas cosas que tienen que ver con inmunoterapia de cáncer y también algunas respuestas fisiológicas de memoria inmune innata. Actualmente, como él les comentó, yo estoy haciendo una maestría en filosofía de la ciencia y va a ser la aproximación mediante la cual les voy a dar esta charla. Lo que yo voy a hacer el día de hoy es mostrarles básicamente la evolución de algunos conceptos inmunológicos que ustedes ya medio conocen, pero les voy a hacer un reencauche desde la filosofía de la ciencia y cómo esto se va, digamos, a juntar con aspectos que tienen que ver con la comunicación, que son importantes para todos nosotros, porque como ya voy a mencionar en un momento, la comunicación no es algo que sucede únicamente, digamos, desde el periodismo o desde la divulgación, sino que ocurre en todos los ámbitos de la ciencia en los cuales estamos inmiscuidos. Entonces, pues voy a comenzar a compartir pantalla y ya les comento. Al principio va a ser como una charla más o menos como de una hora y 10 o 15, y después vamos a hacer un taller con un ejemplo de un artículo que les voy a mostrar y la idea es que nosotros hagamos como el primer paso de una serie de pasos que yo les propongo para leer artículos de corte científico como el que ustedes van a tener que presentar en las siguientes sesiones. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes no se enreden, no como que no se malviajen cuando vayan a empezar a leer este tipo de artículos, porque son artículos pesados, complicados, que a veces uno tarda mucho en leer, que generalmente tienen muchas figuras, tienen muchos conceptos que no son conocidos, a veces inclusive las técnicas uno no les conoce, la manera en cómo están escritos corresponde a cierta metodología de presentación de información a la cual a veces uno no está muy acostumbrado, especialmente si son de las ciencias de la salud, que uno está acostumbrado a leer, digamos, protocolos o guías de práctica clínica o otro tipo de textos más que en ciencias, ¿no? Porque, digamos, acá creo que también hay gente de biología o de otras que pueden sí estar más acostumbrados a ello. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Eh, Díganme si se ve, por favor. Sí se ve. ¿Sí se ve? Listo. Bueno, entonces yo les voy a hablar de estos dos conceptos que son los conceptos centrales para el sistema, para la inmunología, que son el concepto de la inmunidad y el concepto del sistema inmune, ¿sí? Ambos sistemas, ambos como conceptos están atravesados por algunas elaboraciones que son metafóricas. Entonces, lo que yo les quiero mostrar el día de hoy es cómo estos conceptos han sido construidos y comprendidos de manera metafórica y cómo eso tiene un sustrato importante en comunicación que nos va a importar, digamos, desde ciertas áreas de estudio de la inmunología, que no necesariamente son científicas de laboratorio, sino también desde las humanidades y en la filosofía, que es a lo que yo me estoy dedicando. Entonces, como resumen, lo que les voy a decir es que ustedes, como bien saben, ya han visto en estas anteriores sesiones, la inmunología es una disciplina biomédica que tiene mucha permeabilidad social. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, cuando estábamos en pandemia, todo el mundo hablaba de inmunología y a todo el mundo le interesaba la inmunología, pero en realidad detrás de eso, detrás de muchas situaciones cotidianas, está la inmunología, ustedes ya se pudieron dar cuenta. Pero además tiene cada vez más relevancia fisiológica, o sea, cada vez más difícil discernir entre qué sí es y qué no es inmune. Y yo les voy a presentar un problema filosófico al final que tiene que ver con eso. Resulta que, al igual que en otras áreas de la biología, muchos conceptos clave están atravesados por algunas elaboraciones que son metafóricas. Entonces, esas elaboraciones metafóricas, esas metáforas, lo que hacen es articular teóricamente esta ciencia y facilitar lo que comprendemos de ella. Entonces, teniendo eso en cuenta, yo aquí lo que voy a hacer es primero explicarles un poco desde dónde voy a hablar de metáforas, a qué me refiero con eso, y después voy a hacer como un poco de revisión histórica de esos dos conceptos que son claves para la inmunología, o sea, qué es la inmunidad y qué es el sistema inmune y cómo se van a entender hoy en día y cómo fueron, digamos, evolucionando en la historia. Entonces este va a ser el contenido, las bolitas, el tamaño significa como qué tanto voy a demorarme hablando de cada cosa. En principio lo que voy a hacer es dar un ejemplo, una introducción donde les voy a hablar un poco de lo que es la explicación científica en su aspecto comunicativo y después de las metáforas dentro de la ciencia. Luego voy a hablar un poco de la inmunidad antes y después de la inmunología, porque la inmunidad es un concepto que realmente se viene utilizando desde siglos atrás de que se fundara la inmunología como disciplina, ¿sí? O sea, la inmunología como ciencia empezó a existir más o menos a finales del siglo XIX. Y antes de eso, muchos siglos antes, todavía sí se hablaba de inmunidad, pero no se hablaba de inmunología. Pero después de ese momento, más o menos como 1800, sí, 1880 más o menos, a partir de ahí comienza a haber uno, digamos, el boom de la inmunología y hasta ahorita, ¿no? Que existe esta ciencia como tal. Después vamos a hablar de cómo nace el concepto del sistema inmune, que no es un concepto que naciera de manera sincrónica con la inmunidad. O sea, primero se habló de inmunidad y de inmunología antes que hablar de un sistema organizado que pudiéramos llamar sistema inmune. Y después al final voy a hablar algunas conclusiones que tienen que ver con todo lo que mencioné. Entonces, inicialmente
lo de la explicación científica. Ustedes saben que una de las cosas que hacen los científicos, las científicas cuando trabajan, es básicamente buscar explicaciones a los fenómenos que quieren estudiar, ¿no? Resulta que esta explicación científica es un elemento central de toda la filosofía de la ciencia porque no estamos seguros, o bueno, por mucho tiempo hemos estado preguntándonos qué es lo que constituye una buena explicación, qué hace que la explicación A sea mejor que la explicación B, qué hace que una promueva más, que uno entienda o que uno conozca más de cierto aspecto de la ciencia en general, y en este caso de la inmunología. Yo, o sea, en general, la explicación siempre se ha visto desde o sea, en la filosofía de la ciencia y en general en la ciencia, desde una perspectiva tradicional de que es una perspectiva nomológico-deductiva. Una perspectiva nomológico-deductiva quiere decir que nomológico es una palabra que tiene que ver con que se basa en leyes, ¿sí? Hay una ley que explica cosas y de esa ley uno hace una inferencia que es de tipo deductivo. No voy a hablar de cuáles son los tipos de inferencia y eso porque me interesa. Más bien lo que quiero decir es que esa es la manera en cómo normalmente se ha entendido la explicación, como una cosa que se sigue de leyes. Entonces, si vamos a hablar de la gravedad, entonces hablamos de las leyes de la gravedad de Newton y las leyes, digamos, en general de dinámica y de fuerza, etc. Entonces, a partir de eso, yo puedo, digamos, derivar casos particulares y así hago como inferencia sobre casos en general y así yo puedo dar explicación de fenómenos como, por ejemplo, por qué se cae una manzana, ¿sí? Eso, en teoría, aplicaría para muchas cosas, pero, como ustedes saben, sobre todo en biología, que es como la ciencia que llega a desordenarle, digamos, el tablero a mucha gente en ciencias y en filosofía de la ciencia, no hay muchas leyes, ¿no? Hay teorías, pero leyes realmente no es como que uno pudiera hablar de muchas, y si uno habla de leyes siempre tiene muchas contingencias, de manera que esta estructura de la explicación generalmente no, digamos, se sostiene muy bien cuando uno habla en biología y en este caso en medicina e inmunología. Entonces, ese es como el panorama tradicional desde el cual se ha hablado de explicación, pero yo les voy a hablar de la explicación científica como un acto comunicativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno comienza a hablar de explicaciones en términos comunicativos, uno lo que está interesado es en evaluar no tanto este asunto de las leyes y de las inferencias que se siguen de leyes o de regularidades, no siempre son leyes, pueden ser modelos, pueden ser representaciones de cualquier otro tipo, sino que ahorita lo que yo estoy preguntándome es cómo van a influir las distintas audiencias que buscan explicaciones. Es decir, las explicaciones no ocurren en el vacío, no es que haya una explicación para todos los casos sin importar quién esté escuchando esa explicación. Y ese es el aspecto comunicativo principal del que les voy a hablar. Cuando la gente busca explicaciones, no es lo mismo que yo busque una explicación a que lo busque mi abuelita, a que lo busque el profesor Parra, a que lo busque Colciencias, exacto, o sea, como que va diferenciándose. Y esa diferencia la voy a poner con algunos ejemplos. Pero además de eso, las explicaciones no siempre vienen en los mismos formatos. A veces las explicaciones vienen de una forma simplificada y en otros casos vienen de una forma mucho más como elaborada, ¿sí? Entonces, cuando uno se aproxima desde una parte comunicativa a la explicación, realmente a uno le interesan las audiencias y los formatos que van a cambiar mucho. Para esto yo voy a revisar este tipo o sea, esta filósofa que se llama Angela Potocznik, que es como una persona importante para lo que yo voy a mencionar ahorita. Porque lo que ella dice básicamente es que una buena explicación en ciencias debería tener por lo menos dos cosas. En principio, debería reflejar algo que es responsable por un fenómeno, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero explicar por qué a la gente le da una alergia a, no sé, los mariscos, no sé. Yo quiero explicar ese fenómeno. Ese fenómeno se puede explicar mediante ubicar qué es responsable para que eso suceda. Eso quiere decir que las explicaciones, en primer lugar, deberían demostrar las relaciones de dependencia. ¿Qué es lo que en el mundo genera o tiene la responsabilidad de que a alguien le dé una alteración de tipo alérgico? Cuando uno se pone a ver esto, esta es la aproximación tradicional, o sea, qué regularidades, qué modelos, qué cosas específicas a uno le permiten explicar ese fenómeno, ¿no? Pero el aspecto comunicativo viene con la segunda condición, y es que en la segunda condición, y es que además de que se haga esta, digamos, ese esclarecimiento de las relaciones de dependencia, una explicación satisfactoria también tiene que establecer una conexión apropiada con las personas, con los sujetos cognoscentes, con las personas que buscan una explicación. Y eso implica que hay aspectos que no son solamente objetivos del mundo, sino subjetivos psicológicos de las personas que hacen que funcione cierta explicación o no. A veces uno explica una cosa, uno escucha algo en una clase y hay personas que sí comprenden y otras que no. Y a veces eso no solamente es porque el fenómeno está explicado como tal, con los aspectos del mundo, sino por la manera en que se explicó, ¿no? Y además también por cómo esa explicación fue, digamos, recibida por las personas. De manera que no solamente depende una buena explicación de los hechos del mundo, sino también de los hechos cognitivos de las personas, ¿no? Eso es algo medio obvio, pero ya les voy a explicar porque, digamos, no es obvio en general porque esto no se había estudiado así por muchísimo tiempo. Y esto, digamos, voy a poner dos ejemplos. En biología hay algunos murciélagos que comen sangre, ¿no? Estos murciélagos en inglés se llaman vampire bats, entonces yo los traduje como murciélagos vampiro. A veces se rehacen, o sea, van a cazar en una noche y algunos tienen éxito tomando sangre y otros no. Entonces algunos lo que hacen es regurgitar sangre y compartirla con los que no hayan tenido éxito en esa caza. Dependiendo de quién sea uno, dependiendo de cuál sea la audiencia que busca una explicación para este fenómeno, ¿sí? El fenómeno de que los vampiros
tomen sangre y el fenómeno de que los vampiros la compartan mediante regurgitar es algo que se puede estudiar desde varias aristas. Dependiendo de quién sea uno le pueden interesar diferentes preguntas y esas preguntas se van a encaminar en diferentes programas de investigación. Por ejemplo, si yo soy una persona que está más hacia el área de la evolución o de comportamiento, yo me puedo estar preguntando por qué algunos murciélagos comparten su alimento, sin necesidad de preguntarme mediante qué mecanismo lo hacen. Entonces, en ese caso, yo tendría que estar evaluando cosas como comportamiento cooperativo que se conserva evolutivamente. Mientras que si yo fuera una persona que está interesada en por qué algunos murciélagos regurgitan el alimento, independientemente de si lo van a compartir o no, yo podría estar interesándome en aspectos específicos de la anatomía y la fisiología de estos vampiros, ¿no? De estos murciélagos vampiros. Noten que estamos ante el mismo fenómeno. El fenómeno uno lo podría separar, pero en realidad, cuando uno se pone a mirar lo que sucede, los vampiros no regurgitan esto para botarlo, ¿no? O como parte de otro proceso, sino que lo hacen específicamente para compartirlo, pero según quien sea uno se puede interesar por fragmentos diferentes y eso tiene todo que ver con cómo se avanza en la ciencia. Voy a dar un ejemplo más cercano, que es el segundo, que es el de la reducción tumoral diferente en el mismo tipo de cáncer. Esto tal vez va a ser más cercano para la gente que conozca de cáncer o que conoce de cáncer desde la medicina. Algunas personas que padecen el mismo tipo de cáncer progresan de manera distinta, es decir, que el pronóstico de las personas con el mismo cáncer y con el mismo tratamiento es variable. Y esto se puede explicar de muchas maneras. En general, uno puede estar interesado, por ejemplo, si uno es oncólogo, ¿verdad? Yo puedo ser, no sé, una enfermera oncólogo o puedo ser un oncólogo tratante y yo me puedo estar preguntando este fenómeno y digo, ¿por qué algunas personas responden mejor a la quimioterapia que otras? Porque estamos ante el mismo tipo de tumor y el mismo tipo, digamos, de tratamiento, en teoría. Entonces ahí lo que yo tendría que preguntarme es cuáles son las características de la quimioterapia, o sea, con qué frecuencia se pone, cuál es la composición de los fármacos y cuáles son las interacciones que tienen entre ellos o con otros fármacos, por ejemplo, que estén tomándose las personas con cáncer. Mientras que si uno, por ejemplo, es inmunólogo o uno es un biólogo molecular o uno es una persona más inclinada hacia la investigación, uno puede preguntarse por qué los médicos dicen que es el mismo tipo de tumor. Ustedes, por ejemplo, ya conocen que los tumores pueden cambiar mucho en su contextura, ¿no? Es decir, la contextura tumoral tiene que ver con los ambientes de interacción tumoral, que no solamente es el microambiente tumoral. ¿A qué me refiero? No estoy hablando solamente de que están las células tumorales y las cosas circundantes o dentro de eso, sino me refiero a la inervación, al influjo, digamos, endocrino, etc. Hay muchas interacciones entre diferentes ambientes que pueden ser más o menos cercanos que van a afectar la progresión tumoral. Y entonces, en ese sentido, no podemos hablar del mismo tumor, inclusive si estamos hablando de cáncer de estómago, ¿no? Y le hacemos las clasificaciones patológicas del caso, así seamos, digamos, clínicos, y aún así los tumores pueden llegar a cambiar porque su microambiente tumoral es diferente. Entonces, la manera de estudiar una cosa o la otra va a depender de quién sea yo y cuál sea la explicación que yo estoy buscando. Y en otro sentido, en otras palabras, cuál va a ser como la pregunta de investigación que yo tengo, ¿no? Esto quiere decir que no hay una explicación específica para este fenómeno, así como no la había solamente una para el fenómeno anterior, sino que depende muy bien de las audiencias que están buscando esta explicación. Entonces, atender a quiénes son las personas que están buscando una explicación es importante porque lo lleva a uno a diferentes tipos de respuestas sobre el mismo hecho y devela como falencias que tienen en diferentes campos. En general, las explicaciones lo que buscan hacer es generar comprensión, hacer que la gente entienda sobre los fenómenos. Y en esa búsqueda por la comprensión, pues hay herramientas que bueno, pueden ser como útiles cognitivamente. Entonces, unas de esas herramientas son las idealizaciones. Esto es interesante desde el punto de vista filosófico y en general, si ustedes lo piensan, porque en realidad la ciencia está plagada de cosas que son mentira. Y eso es como raro, porque se supone que la ciencia está como empresa objetiva, increíble, ¿no? Que le lleva a uno casi como la magia que le llega a uno, digamos, a revelar las verdades del mundo, se apoya sobre cosas que son mentiras. Entonces, por ejemplo, los físicos a veces asumen que las superficies no tienen fricción para poder hacer sus modelos. Los economistas a veces asumen que las personas son, los humanos son agentes racionales y van a tomar la mejor decisión dependiendo de cuál sea su ingreso. Los biólogos a veces, cuando están estudiando poblacionalmente a los organismos, a veces asumen que son infinitos en tamaño. Todas estas cosas son falsas, son idealizaciones. Y en el sentido de que son idealizaciones, no estamos hablando literalmente de que haya una superficie que no tenga fricción, sino que eso me permite llegar a conclusiones que sí son verdad o que me permiten hacer cosas en la vida real. Estos son entonces herramientas útiles cognitivamente para poder llegar a la verdad, así no sean verdad. Y dentro de esas hay otro tipo de herramientas de las que voy a hablar mucho más, que son las metáforas. ¿Qué son las metáforas o a qué me voy a referir con eso? ¿No? Las metáforas son estas cosas que básicamente a uno le permiten percibir similaridades o correspondencias entre entidades o entre procesos que son diferentes y que cuando uno las usa, entonces uno puede ver, experimentar, pensar y comunicar una cosa en términos de otra. Normalmente cuando uno piensa en esto, en metáforas, uno piensa en términos como de artes, ¿no? Como poéticos. Entonces, obvio, cuando Romeo le dice a Julieta que sus ojos son como el sol o como las estrellas o bueno, etc.,
él lo que está haciendo es hacer un ejercicio de mapeo conceptual, es decir, está agarrando características de un dominio conceptual de base o de origen y se los está pegando a un dominio conceptual de target o objetivo, ¿sí? Es decir, está agarrando características del sol y se las está poniendo a sus ojos. Esto en general uno pensaría que es más como poético. Sin embargo, esto ocurre todo el tiempo en la ciencia. Y ya les voy a mostrar algunos ejemplos. La primera que les voy a mostrar es el más clásico de cómo a veces las personas piensan en la cognición, en ciencias cognitivas, en términos computacionales, porque la gente piensa que la mente funciona como una computadora y así es como, por ejemplo, se han desarrollado muchas cosas en robótica. También, obviamente, en ciencias y en biología sucede mucho esto. Entonces, el dominio de base sería el computador y después el dominio objetivo sería, digamos, la mente. Y la mente tiene ahí como detrás otra metáfora que es juntar la mente con el cerebro, que no necesariamente ese es el caso en todas las instancias. Hay gente que criticaría eso, pero digamos que en general la idea es cómo juntar esas dos cosas. Cuando uno piensa en metáforas dentro de la ciencia, ya no a nivel poético o lo que sea, pues depende de cómo uno se aproxime a ellas, uno puede considerarlas como algo positivo o algo negativo. Entonces, por ejemplo, eh, nombres muy conocidos como Platón, como Hobbes o como Locke generalmente habían considerado que las metáforas son muy ambiguas y son muy ambiguas porque se amarran, básicamente no pueden como jugar el juego de las metáforas, que es que las metáforas cuando uno las piensa literalmente pues pierden el chiste porque no son reales. Los ojos de Julieta no son del sol, claramente. Pero eso no importa, porque a él le sirve para decir una cosa. Lo que pasa es que estas personas creían que las metáforas en general, y todavía hay personas que defienden esto, son ambiguas, y la ambigüedad no debería existir dentro de la ciencia. Pero como yo ya les conté, la ambigüedad es rampante en la ciencia. Es imposible que no haya ambigüedad en la ciencia, porque dentro de la propia ciencia uno tiene que generar modelos a partir de cosas que son falsas, y las cosas falsas generan ambigüedad, normal. Entonces, hay otras personas que estamos considerando que las metáforas de la ciencia más bien lo que generan es apoyar la generación de algunos conceptos de manera sistematizada y mediar la relación entre diferentes tipos de conocimiento. Entonces, esto es algo productivo porque si uno lo piensa en términos de explicación científica y de comunicación, las personas científicas han utilizado las metáforas no solamente para articular sus propias ciencias, sino también para explicar la ciencia a la gente que no sabe de ciencia, a las personas que no son de la población especializada, ¿sí? Entonces, las metáforas empieza uno a preguntarse si deberían considerarse como un fenómeno cognitivo o como un fenómeno lingüístico. Si uno piensa en las metáforas desde un punto de vista lingüístico, las metáforas son un recurso estético, son algo ornamental, son básicamente adornos, embellecedores, no más, que generan cierta tensión, pero ya, ¿no? Y esa es como la aproximación lingüística. Resulta que más o menos desde los 60 del siglo pasado se viene considerando que esto no es totalmente adecuado, porque cuando uno está hablando de metáforas, eventualmente uno lo que está haciendo es pensar en una cosa en términos de otra. Y pensar implica habilidades de razonamiento. Y las habilidades de razonamiento no solamente son embellecimiento, sino muchas otras cosas. Entonces, les presento a partir de este momento la teoría de la metáfora conceptual. La teoría de la metáfora conceptual es una teoría que se desarrolló más o menos hacia los 80 del siglo pasado, con algunas influencias pasadas, por dos personas que se llamaban Lakoff y Johnson. Ellos hicieron un libro mega, mega citadísimo por muchísima gente, ya sea para, digamos, adularlos o para rechazarlos y criticarlos, que se llamaba las metáforas por las cuales vivimos o mediante las cuales vivimos. Estas metáforas o más bien su tesis se apoyaba bajo la idea de que las metáforas no son solamente un recurso ornamental, sino que son una herramienta conceptual que le permite a uno estructurar, reestructurar e incluso crear la realidad. Y cuando yo digo crear la realidad, no me estoy refiriendo a una cosa trivial, así como medio mágica, sino que literalmente cuando yo digo esta es una célula madre, yo estoy agarrando elementos de una célula, o sea, una célula no, o sea, una célula no es madre en el sentido de que nosotros entendemos madre, ¿no? Como que madre es una característica de unas dinámicas sociales que se le están aplicando a unas dinámicas celulares muy específicas, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo pienso en madre como términos de cuidado, pues no es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de célula madre, nos referimos a una cosa en su capacidad de replicación y etc., ¿no? Ese tipo de conceptos, ustedes se van a dar cuenta y ustedes seguramente ya lo están pensando, están en toda la biología. Por todo lado hay conceptos que como que vienen de otros lados, ¿no? Entonces, en general, hay un tipo que se llama Andrew Reynolds que muestra cómo la biología se ha desarrollado a partir de este tipo de metáforas, como por ejemplo la de la célula madre, pero hay muchísimas, muchísimas más. Lo que pasa es que no solamente la metáfora se genera a través de estos mapeos conceptuales de los que les estoy hablando, sino que además también la metáfora genera un proceso de desarrollo entre el momento en que es novedosa y el momento en el que ya no es novedosa. Por ejemplo, una metáfora novedosa es una metáfora en donde suceden estos mapeos conceptuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, a las células que tienen un potencial replicativo diferente, se les puede llamar madres porque se está agarrando elementos de las madres, ¿no? Asunto social al asunto celular. Y esto es algo novedoso por un momento hasta que se convencionalizan. Es decir, en un grupo social esto se repite y se repite tanto que se vuelve una categoría más de la ciencia en donde ya, digamos, ese aspecto figurativo se murió. Ese proceso
algunas personas le llaman la muerte de la metáfora, pero uno puede problematizar esta muerte. ¿Por qué? Porque se supone que las metáforas novedosas son metáforas que generan conexiones inesperadas, cosas que uno no se esperaría, que le ayudan a uno a explicar cosas abstractas, difíciles, en términos de algo mucho más familiar y más cercano. Por ejemplo, lo de las células madre, o por ejemplo, la traducción y la transcripción en genética, ¿no? Mientras que cuando la metáfora se ha convencionalizado y la gente las comienza a utilizar como si fueran conceptos cualquiera, o conceptos, digamos, ya más atrincherados dentro de la propia práctica científica, entonces esas conexiones se pierden y ya esa función figurativa se va como diluyendo. Entonces, cuando la metáfora llega a ese punto de convencionalización, algunas personas dicen que se murió, ¿no? Sin embargo, la pregunta es para quiénes está muerta esa metáfora. Para nosotros puede estar muerta la metáfora de una célula NK, que es una célula asesina natural, ¿verdad? Las células NKs se llaman así precisamente por las acciones en donde se caracterizaron por primera vez. Cuando yo le voy a explicar esto a una persona que no tiene nada de idea de eso, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, cómo lo hace, ustedes no sé si han visto este canal de YouTube que se llama Kurzgesagt, el de In a Nutshell, ¿no? Es un canal de divulgación en donde el autor utiliza como animaciones para mostrar cosas de ciencia y hay unas en donde habla, digamos, de las células de la inmunología. Entonces, al hacerlo, tiene que volver como a revivir estas metáforas y explicar en qué sentido son asesinas estas células. Pero si ustedes leen un artículo especializado, generalmente ya no van a estar hablando de esta manera. Entonces esto tiene que ver otra vez con esto de las audiencias y cómo, digamos, se puede revivir ciertas cosas. Hasta aquí todo bien, todo como muy etéreo, pero resulta que el encuadre metafórico afecta cómo la gente razona y piensa sobre cosas. Entonces afecta la manera en cómo se generan los experimentos de la ciencia. Voy a mostrar dos ejemplos que nos mostró a nosotros en la universidad, allá en la UNAM, en México. Nos vino a hacer una charla un científico cognitivo que se llama Steven Flusberg, que ha hecho estudios de encuadre metafórico. Un encuadre metafórico es que yo le presento a las personas un texto, por ejemplo, que está escrito de una manera que básicamente le permite a uno sí, como pensar un mismo tema en una o en otro sentido. En este caso estamos hablando, en el ejemplo de la pantalla, del cambio climático. ¿Qué hacer contra el cambio climático o en el caso del cambio climático? Si uno ve solamente las palabras que están en azul, uno está haciendo un encuadre metafórico en términos de carrera contra el cambio climático, mientras que si vemos la rosadita estamos hablando de guerra contra el cambio climático. En un momento esto va a hacer más sentido en el caso de la inmunología, pero fíjense, por ejemplo, aquí en esta parte que estoy señalando, dice algo así como, cuando estamos hablando del encuadre de carrera, algo así como todo el país debe dar un paso al frente y debe tomar la delantera en este desafío difícil, ¿no? Eso es como el encuadre de si estuviéramos hablando del cambio climático y lo que hay que hacer en el cambio climático en términos de carrera. Pero si lo hablamos en términos de guerra, entonces estamos diciendo todo el país debería ser reclutado para pelear esta batalla mortal contra el cambio climático, ¿verdad? Este es un ejemplo de cómo le presentan a las personas, porque esto es un experimento, o sea, esto es un texto que le presentan a un grupo de personas y entonces después van a evaluar cómo estas personas razonan con ejercicios específicos sobre cierto tema. Entonces, ya no vamos a hablar de lo del cambio climático, sino otro ejercicio que habían hecho en 2016 que se trata sobre cómo ven la gente a la policía. Entonces, les ponen el mismo, un texto parecido y en un caso les presentan a la policía como si fueran guardianes y en otro caso les presentan a la policía como si fueran guerreros. Un guardián no hace lo mismo que un guerrero, pero a la policía se le pueden atribuir características de ambas cosas. La policía es un cuerpo social muy problemático, ya entenderán por qué, ¿no? Y entonces la percepción de la policía es un elemento muy importante en muchos gobiernos, ya sea para controlar o para generar mejor convivencia o para reprimir, etc. De manera que estudiar cómo esto funciona, pues es interesante. Entonces ellos se preguntan eso y después le preguntan al grupo de personas con las que le presentan este texto si se sienten más seguros o inseguros, si creen que el trabajo que tienen los policías es fácil o no, si creen que el sistema de justicia es muy ideal o muy poco ideal, etc. Y se dan cuenta que cuando les presentan a los policías como si fueran guardianes, las personas tienen actitudes más positivas que si se los presentan como si fueran guerreros. Cuando se los presentan como si fueran guerreros, la gente tiende a tener más repelencia contra ellos. Esto tiene muchos bemoles, o sea, yo, si quieren más adelante, puedo hablar de, digamos, el diseño metodológico de esto y porque esto tiene algunos problemas, pero en general apunta hacia algo muy interesante. Y es que si esto está sucediendo en un experimento pequeño, en la ciencia que la metáfora es tan rampante, esto puede cambiar la manera en cómo la gente teoriza sobre un mismo tema, porque le van a generar inferencias diferentes. Pero entonces, ¿a qué es lo que nos vamos a referir con metáforas? ¿No? Yo estoy proponiendo esta definición de metáforas, que es que las metáforas son estructuras conceptuales que van a facilitar principalmente dos cosas. Una es la comprensión y otra cosa es la innovación en contextos particulares científicos. ¿Y cómo se van a ubicar? Pues depende, ¿no? Uno puede pensar en las metáforas como una expresión lingüística, pero si ustedes se dan cuenta, también hay metáforas visuales y hay metáforas en términos de gesto, ¿sí? Si yo hago gestos de arriba o abajo, eso no necesariamente es igual en todas las culturas, son metáforas que van cambiando y también no necesariamente son, digamos, lingüísticas, más bien son expresiones de todo tipo que emergen de la interacción de diferentes tópicos y eso genera significado.
también puede ser una herramienta que conecta diferentes tipos de conocimiento. Voy a dar un ejemplo inmune más adelante. O puede ser una herramienta que brinda acceso a cosas que son complicadas de maneras menos complicadas. Además, las metáforas también son un intercambio interdisciplinar generativo y también les voy a explicar con ejemplos de inmunología esto más adelante. Es decir, que se desplazan nociones desde una disciplina hacia otra y eso es generativo porque permite hacer más categorías y entonces a uno le permite como estudiar cosas de manera novedosa. Yo dije que son herramientas que fomentan tanto la comprensión como la innovación. ¿A qué me refiero con eso? La comprensión en ciencias, o sea, cuando uno habla en filosofía de epistemología, uno está hablando del conocimiento, ¿no? Cómo se llega a conocer algo. Lo que pasa es que recientemente ya la gente no se preocupa tanto por el conocimiento, porque el conocimiento es algo que generalmente tiene que ver con que algo sea una creencia, que además esté justificada, pero además de estar justificada tendría que estar en una condición de verdad. O sea, cuando una creencia está justificada y es verdadera, uno puede decir en términos tradicionales que eso es un conocimiento. Si no, eso no es conocimiento, es solamente una creencia, así sea falsa. Pero resulta que hay otro fenómeno más interesante, me parece a mí y nos parece a varias personas, que es la comprensión. Uno puede comprender cosas sin necesidad de que esas sean verdad. Y ahí los ejemplos que les había puesto en física, en economía, etcétera, ¿no? A través de cosas falsas llegamos a cosas verdaderas. Entonces el entendimiento o la comprensión tiene una doble naturaleza, ¿no? Entonces yo me aproximo a la epistemología desde la comprensión y no tanto desde el conocimiento. La comprensión tiene dos caras. Una cara es la del logro epistémico, o sea, tiene que ver con el conocimiento, porque epistémico tiene que ver con conocimiento, pero también es un estado cognitivo, o sea, tiene que ver con las personas que están buscando conocer. Y no todas las personas que buscan saber algo están en las mismas condiciones. Yo sé más que una persona con otro nivel de escolaridad, etcétera. O sea, uno puede hacer muchas diferencias entre quienes buscan entender y para qué buscan entender. Si yo, por ejemplo, soy un padre de un hijo que tiene síndrome de Down, yo necesito entender la condición de síndrome de Down de mi hijo por unas condiciones diferentes a las del genetista. Y eso quiere decir que ambos estamos buscando entender el mismo fenómeno, pero con cosas diferentes. Y en ese sentido, la manera en cómo se formulan, pues importa. Porque lo que yo estoy aquí diciendo es básicamente, y esto es mucho texto, básicamente les voy a mostrar que tanto para los científicos como para la gente que no es científica, a lo que nos referimos con ser alfabetizado, con ser culto en la ciencia, no es tener maestría de cosas, de hechos, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen exámenes de admisión a la universidad, cuando se hacen estudios de qué tan alfabetizadas están las personas en Latinoamérica, no sé qué, generalmente lo que están midiendo es la cantidad de hechos que sabe la gente, ¿no? ¿Sabe usted si la Tierra es caliente, el centro de la Tierra es caliente o no? Ese es un hecho científico, ¿sí? Pero eso no es la alfabetización si uno se pone a pensarlo bien, porque como les decía en el ejemplo del síndrome de Down, la gente no necesariamente busca saber, o sea, si yo soy el padre de un hijo con síndrome de Down, tal vez no necesito saber o no quiero saber que eso es una trisomía del cromosoma 21. Yo lo que necesito saber es cuál es el mejor tratamiento y cómo puedo yo, por ejemplo, tratar el posible Alzheimer que le va a dar, ¿sí? Ese tipo de cosas quiere decir que el conocimiento, la alfabetización, para los científicos y para los que no son científicos, no es tanto la maestría en términos de conocimiento estable, sino más bien cómo uno aplica situacionalmente, contextualmente habilidades para poder tener una comprensión que es selectiva y no general, ¿sí? Bien, entonces, ¿en qué sentido? Eso es lo de la comprensión, pero ¿en qué sentido también innovan las metáforas? Bueno, si uno, por ejemplo, revisa temas como, por ejemplo, la teoría de Darwin, ¿no? De evolución, en algunos textos como este que estoy presentando aquí, muestran cómo las metáforas tuvieron un papel muy importante para que se aceptara esta teoría dentro de la comunidad en general y también dentro de la comunidad científica. Es decir, que cuando una teoría resulta novedosa, antes de que sea aceptada tanto por su comunidad como por la gente, tiene que pasar por un montón de filtros, digamos, de tipo metafórico. Darwin utilizaba, digamos, algunas metáforas que tenían que ver con un diseño inteligente, en un sentido muy especial, no de Dios, sino más bien como de ojalatero que junta cosas para que sea más efectivo o eficiente algo. Y también mezclaba algunas metáforas de la geología, que en esa época estaba en boga por donde él estaba moviendo sus artículos. Pero además también uno puede hablar del caso de la electricidad animal y la electricidad, digamos, no animal, que es el caso de Galvani y Volta. Si a ustedes les interesa, les recomiendo mucho que se lean esto, es bien interesante. Y estas personas escriben muy bonito. Entonces, ellos muestran cómo en general las metáforas lo que hacen es situar teorías científicas mucho más allá del contexto especializado desde el cual se originan y por esa razón ayudan a situar las teorías y ayudan como a ponerles un termómetro, es decir, permite uno saber en qué sentido son novedosas o no y cuánto la gente las va a aceptar o no. Esto es importante porque la ciencia se basa en muchas teorías, modelos, etcétera, que deben ser aceptados de una u otra manera para que sean exitosos. Deben ser como presentados de una manera y deben ser replicados de otra. Eh, para terminar esta primera parte, hay algunas personas que comparan, que juntan, más bien que consideran las metáforas como algo anterior a una teoría, como si fueran una protoidea o como si fueran una preidea. Por ejemplo, Alfred Tauber, que es un filósofo de la inmunología, habla que
Las metáforas se pueden considerar como si fueran teorías embrionarias, o sea, son parte de un discurso científico y con el tiempo se van volviendo como más explícitas, porque las metáforas son abstractas, como habíamos dicho, son como ambiguas. Pero hay otras personas, como Ludwig Fleck, que a principios del siglo pasado mencionaban que en el proceso de producción de la ciencia eventualmente existían algunos esbozos, como ideas anteriores a los hechos científicos como tal que consideramos como hechos científicos, antes de consolidarse, antes de que uno supiera que la Tierra es redonda, antes habían como ideas ambiguas. Y estas ideas ambiguas a veces son el punto de partida para estas como teorías propiamente dichas. Por eso estudiar la ciencia a través de sus metáforas puede ser interesante, porque eso lo que quiere decir es que a través del estudio de ellas uno puede estar en un estado como previo de generar una teoría específica. Bien, ¿esto qué tiene que ver con la inmunología en general, no? Yo voy a aterrizar todo esto que acabo de decir al caso de la inmunología por medio de dos conceptos, el del sistema inmune y el de la inmunidad. Primero les voy a hablar un poco de la inmunidad antes de la fundación de la inmunología, que algunos historiadores ubican más o menos hacia 1880. Antes de eso, desde mucho antes, existían diferentes teorías de cómo era que las personas llegaban a tener inmunidad hacia alguna cosa. En este caso, generalmente la inmunidad nació como concepto primero, antes de que se formalizara la disciplina y además en un contexto infeccioso. O sea, a los médicos por o sea, durante muchísimos siglos les interesó cómo era posible que comunidades o personas que habían sufrido alguna enfermedad o alguna plaga, alguna peste, cuando sobrevivían a ella, la segunda, tercera, cuarta vez que les pasaba, no les daba tan duro o simplemente no les daba. Es decir, estaban hablando en términos de memoria inmunológica, o sea, inmunidad adquirida, ¿verdad? Pero estos términos que yo estoy diciendo de memoria inmunológica y inmunidad adquirida son términos contemporáneos, ¿no? Son términos actuales. En el pasado esto tenía muchas explicaciones y estas explicaciones también eran metafóricas, entonces les voy a mostrar cómo. Después voy a hablar un poco de la inmunidad una vez que se formaliza la inmunología. O sea, pasan cosas que ya voy a medio mencionar que hace que la inmunología se vuelva una ciencia propiamente dicha y no como un fenómeno adicional en la fisiología de las personas y de los organismos. Y entonces aquí voy a hablar de las tres eras de la inmunología. También algunos historiadores, especialmente uno que se llama Arthur Silverstein, si les interesa la historia de la inmunología, el tipo tiene un libro completo en donde desglosa muchas cosas que tienen que ver con eso. Dice que la historia de la inmunología, como propiamente dicha, tiene tres eras, ¿no? Ahorita voy a presentarlas y voy a decir cómo están presentes las metáforas en cada una de ellas, haciendo algunos ejemplos. Y después voy a hablar de cómo hacia la época de 1960 se atrinchera la idea de un sistema responsable de estos fenómenos que es el sistema inmune, ¿sí? Y aquí voy a recuperar a una autora que se llama Anne-Marie Moulin. Moulin dice que el sistema inmune, para que surgiera como sistema organizador de todos los fenómenos de la inmunidad, tuvieron que pasar ciertos descubrimientos y ciertas cosas que si no hubieran ocurrido tal vez no lo llamaríamos a esto como un sistema propiamente dicho. Entonces, para iniciar con eso, les voy a hablar de la inmunidad antes de la inmunología. Entonces, como les mencionaba, algunos historiadores hacen una división entre las teorías diferentes de la inmunidad adquirida. Entonces, por ejemplo, hay 5 teorías que ubica Arthur Silverstein sobre cómo los médicos y las personas del pasado se explicaban este fenómeno de resistir una segunda infección o tolerarla, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, el origen mágico teúrgico, las teorías de la expulsión, las teorías de distensión y atrofísica o las teorías de depresión o retención. Por ejemplo, en el caso del origen mágico teúrgico, la explicación de las enfermedades eran como castigos divinos. Los castigos divinos sucedían, o sea, se entendían en civilizaciones como en Egipto, como en India o como en Mesopotamia, y la inmunidad, o sea, este fenómeno de que a uno ya no le volviera a pasar, resultaba de un modo de vida satisfactorio. O sea, uno tenía una vida limpia, piadosa o cualquiera de las características que hacían que las personas vivieran como deben vivir, se purificaban los pecados, etc. Y entonces así era como la gente ya se purificó, le dio la enfermedad, se purificó y entonces por eso ya no le va a volver a dar, porque ya expió su pecado. ¿Sí? Después de eso hubo otras teorías como las de la expulsión, en donde estábamos hablando del desequilibrio humoral, ¿no? Entonces, que tengo más humor negro o rojo, bueno, etc. O sea, tengo más, digamos, mucha sangre. No sé si alguno de ustedes, digamos, alguna, se ha visto esta película que ahorita está, que se llama Nosferatu, ¿no? Esto lo digo porque yo aquí pongo un periodo histórico, pero en realidad muchas cosas perduran, ¿no? O sea, hay personas al día de hoy que seguramente siguen pensando en castigos divinos. Entonces, esto no es que hasta el siglo IX sucedió, o sea, básicamente como que esa es la época en donde se puede como categorizar históricamente, pero eso no quiere decir que ahí se acabó, ¿no? Lo que digo es que en esa película de Nosferatu a la protagonista le pasa algo y hay un momento en donde el médico dice, lo que pasa es que tiene exceso de sangre, ¿no? Bueno, efectivamente esto es un asunto de desequilibrios humorales. Así también se entendía la viruela. La viruela, que es una enfermedad escandalosa y antiquísima, se entendía como, por ejemplo, un exceso de sangre también. Muchas cosas eran exceso de sangre y entonces lo que hacía la sangre era tratar de salir y por eso generaba la deformación cutánea, porque así era como se podía sacar estos elementos patógenos, cualquiera que sea. Algunas personas decían semillas malignas, otras personas decían que había como que se concentraba la sangre, bueno, etc. No importa. Lo importante era que ese desequilibrio moral generaba una inmunidad porque se eliminaban esos elementos patógenos
no necesariamente microorganismos, porque en ese momento todavía no se habían descubierto, pero entonces la inmunidad resultaba de la expulsión de algo que le generaba a uno esa enfermedad. Después, por ejemplo, hubo otros como el de la distensión iatrofísica que decían que como la viruela, por ejemplo, salía y generaba una deformación cutánea, esa deformación cutánea funcionaba después como si fuera una armadura. Entonces ya después el virus o lo que sea que estuviera enfermando, que no era virus en ese momento, no se sabía. Y es más, es algo curioso porque virus se le decía cualquier cosa, ¿no? A bacteria, a virus, ese era como el término. Entonces básicamente generaban como una capa de protección porque como se había dañado la piel, pues ya después lo que sea que enfermara no podía volver a suceder. O sea, había una deformación física que resultaba después de la enfermedad que bloqueaba que volviera a aparecer, porque ya no había nada más que como dañar, ¿no? Luego hubo otra teoría que era la teoría de depresión. Las teorías de depresión de la inmunidad adquirida empezaron a suceder cuando empezó a cimentarse las teorías microbianas de la enfermedad. Es decir, que ya no eran castigos divinos, que ya no era una base humoral, sino que existía un sustrato microbiológico para explicar algunas infecciones. Recuerden que antes la inmunidad toda estaba enmarcada en un contexto infeccioso. Ahorita es que podemos hablar de alergia, de cáncer, de incluso regulación de temperatura, etcétera, pero esto estamos hablando de antes de que se fundara la inmunología, entonces esto generalmente la inmunidad se entendía solo infeccioso. Por eso el ejemplo clave es la viruela. Entonces, lo que sucedía era que, por ejemplo, Pasteur, que ya sabía hacer sus cultivos de bacterias, hacía una idea de metáfora entre lo que él veía en sus platos de cultivo y un cuerpo humano. Lo que sucedía en sus platos de cultivo era que él veía que estas bacterias crecían hasta que se les acababa la comida, por decir algo. ¿Sí? O sea, los recursos que tenían estas bacterias para poder proliferar no eran infinitos. Entonces, en la medida que se agotaban esos recursos, entonces estas bacterias no podían proliferar más, ¿no? De manera que la inmunidad para él en un momento dado, no siempre, o sea, después él abandonó esa idea, pero también otro, por ejemplo, Cotton Mather, que era un tipo en Estados Unidos, como por estos siglos, también defendió una idea en donde lo que era la inmunidad era que se agotaban los recursos para aquello que generaba la enfermedad. Entonces, esta plaga interna que generaba la enfermedad ya después no tenía cómo comer y entonces eso hacía que no podía volverse a dar otra vez la enfermedad. Luego, la última de las teorías, antes de que iniciara la inmunología, es la que nos va a sonar más cercana, que son las teorías de retención. Es decir, no es que algo se acabara para que volviera a aparecer, no había como sustrato para que volviera a suceder, sino que durante el proceso de la enfermedad algo se producía, algún elemento químico se producía, de manera que ese elemento químico prevenía que volviera a aparecer esa enfermedad. Es decir, que había permanencia de elementos producidos durante el curso de la infección que prevenían que volviera a suceder la infección. Esto efectivamente fue el caso, porque cuando se descubrieron los anticuerpos, pues se descubrió que era algo que permitía que ya no volviera a padecerse la enfermedad. Pero inicialmente estos no eran los anticuerpos, sino estos eran compuestos aromáticos y otras cosas que también se basaban en haber estudiado de manera microbiológica. O sea, la inmunología le debe mucho a la microbiología su nacimiento, porque muchas de las teorías que empezaron a pensarse en términos de inmunidad se deben a pensar cómo crecían las bacterias en platos de cultivo y también, por ejemplo, tirar por la borda la idea de una generación espontánea. ¿Sí? Bien, eso era antes de la inmunología. Después de la inmunología, es decir, a partir de 1880, aparecen exponentes muy, muy claves en inmunología que quizás han escuchado, como Mechnikov, como Elrich, como Bering, que fueron personas muy importantes para el establecimiento de muchas cosas, como por ejemplo la vacunación, las vacunaciones. Antes también existían, pero digamos que no había como una estandarización tan amplia, o digamos el descubrimiento de fagocitos y como esta división clásica entre inmunidad celular y humoral. La seroterapia, ¿no? Estos antivenenos, ¿no? Como toxinas que se generaban y antitoxinas, que eran los anticuerpos, el serodiagnóstico también, y también empezaron a estudiarse cosas como la anafilaxia. Esta era la fundación de la inmunología, llegó más o menos hacia 1918, y obviamente, como dije antes, no es un momento así como cerrado, ¿no? Esto es una cosa continua, hay cosas que de esta época que continúan después. Lo que hace que cambie una y otra de las teorías es que de las eras de la disciplina es como el sistema de opiniones o el paradigma que reinaba. Entonces, en esta época inició la inmunología con una orientación y unas preocupaciones que eran muy médicas, eran muy translacionales, eran muy bacteriológicas, ¿no? Como les mencionaba, tenían que ver con esto de los cultivos celulares, con la experimentación animal. Por ejemplo, Mechnikov utilizó más de 25 modelos animales para explicar la idea de la fagocitosis, ¿no? O sea, el tipo era un zoólogo, además, hacía muchísimas cosas para explicar las cosas, lo que él estaba tratando de descubrir y replicarlo. La historia de Mechnikov es muy interesante, pero bueno, eso es otra cosa. Digamos que las elaboraciones metafóricas de esta época es que la protección contra las infecciones sucedía mediante mecanismos celulares o humorales, ¿no? Ya se estaban identificando algunas células que eran como la base de esto, de que la gente ya no le volviera a dar una enfermedad. O humorales, porque se podían entonces hacer toxinas, o sea, se podían hacer antitoxinas, sueros antitoxinas contra algunas enfermedades que se podían testear en animales de laboratorio. Pero además
como en esta época empieza a estudiarse la anafilaxia, entonces se empieza a considerar por primera vez a la inmunología como un arma que tiene doble filo, es decir, que tanto puede hacer bien como puede hacer mal. Luego empieza a ocurrir algo muy interesante y es que las preocupaciones y la orientación médica, bacteriológica, biológica que tuvo la inmunología, como que entró en recesión y empezó a haber mucha más preocupación química, porque se descubrieron la estructura molecular de los anticuerpos y los antígenos. Y en el momento en el que eso se hace y se acuñan los términos como apteno y estas cosas, lo que importaba o lo que explicaba la inmunidad era la interacción termodinámica entre el antígeno y el anticuerpo. Entonces la investigación estaba volcada hacia esa interacción y hacia esos determinantes químicos. Esto no quiere decir que ya entonces la gente que estudiaba alergias ya no estaba haciendo nada. Lo que quiere decir es que la gente que publicaba en artículos especializados en revistas de inmunología estaban estudiando cosas químicas y la gente que estaba estudiando, por ejemplo, alergias y cosas más clínicas estaban haciéndolo en otras revistas, en otras disciplinas. O sea, como que existió como un divorcio momentáneo entre las preocupaciones médicas bacteriológicas y las preocupaciones más químicas estructurales. A partir de 1960, más o menos, pero desde los 40 empiezan a ver algunas cosas, empieza uno a hablar de ciertos elementos que permiten organizar todo este revuelto de células y moléculas a través del sistema inmunológico y entonces se comienzan a estudiar temas como los trasplantes, como la tolerancia inmunológica, se proponen cosas como la teoría de la selección clonal, empieza a haber como un resurgimiento del interés otra vez por las células y ya no tanto por antígenos y anticuerpos y la inmunidad innata vuelve como a resurgir. En este caso otra vez se vuelven a recuperar algunas de las preocupaciones biomédicas y entonces la inmunidad ahora es producto de un sistema, es producto del sistema inmune. Antes era como un elemento más fisiológico. En este sentido, la inmunidad también es una cosa que provee identidad, o sea, es aquello que permite discriminar entre lo propio y lo no propio, ¿no? Pero existe una metáfora que comienza a suceder y comienza a ser muy omnipresente desde este momento, que es que el sistema inmune es algo así como la fuerza militar del organismo. Pero existen, como esto es desde 1960 hasta ahorita, pues existen, claro, algunas excepciones. Por ejemplo, las teorías de peligro de Matzinger y otras teorías que generan esta idea de que lo que hace la inmunidad o lo que es la inmunidad ya no es una defensa, sino necesariamente tiene que ver con el peligro, con la detección de peligro o la armonía entre diferentes entornos fisiológicos. Ya voy a explicar un poco más de esto. Pero básicamente lo que quiero mostrar con estas dos diapositivas es que a lo largo de la historia de la inmunología han habido diferentes maneras de pensar dependiendo de quiénes sean las personas y cómo sea como el estado de pensamiento de la gente en esas épocas. Para que ocurriera la idea de inmunología que tenemos ahorita y de inmunidad como tal, que es algo mucho más plural, como ustedes se dan cuenta de las metáforas que ocurren en ese momento, o sea, como la metáfora de la inmunidad como por ejemplo un sistema de defensa, como que se piensa en términos de fuerza, es algo más bien reciente, ¿no? Como que en general uno puede atribuirle esto al sistema de pensamiento de las personas que estaban generando estos descubrimientos. Eso por parte, digamos, de la inmunidad, ¿no? La inmunidad siempre ha estado atravesada por diferentes tipos como de elaboraciones metafóricas. Ya después vamos a hablar de cómo el sistema responsable sucede, ¿no? Cómo llega a ser. Resulta que a partir de más o menos 1960, pero como decía, con influencias anteriores, empieza a haber como un resurgimiento por el interés de la inmunidad celular. O sea, por ejemplo, empieza a desarrollarse con mucha más fuerza la biología celular y empiezan a estudiarse a los linfocitos, propiamente dicho, asociados a lugares anatómicos discernibles, como por ejemplo el vaso, los nódulos linfáticos o el timo. Por ejemplo, en 1948, una inmunóloga que se llamaba Astrid Fagrius encontró un link, una unión entre plasmocitos y las zonas de formación de anticuerpos en el vaso. Entonces lo que hizo ella básicamente fue juntar un sustrato celular con un sustrato humoral y con un lugar anatómico. Eso fue muy importante para empezar a pensar en términos anatómicos, en términos de lugares discernibles, para que pudiera generarse la idea de un sistema. Pero ese sistema no es el sistema del vaso o el sistema del timo o de los ganglios, es un sistema un poco diferente. Entonces eso por sí mismo no era suficiente. Pero además de que ocurría como este resurgimiento por el interés de inmunidad celular, porque recuerden que pasaron muchos años en donde el interés era la estructura de los antígenos y la estructura de los anticuerpos y cómo ellos dos interaccionaban y esa interacción se podía mejorar o no, o se podía sintetizar o no, o se podía, etcétera. Y comenzamos a pensar más en células y esas células cómo se conectan con un proceso un poquito más secuencial, entonces también se empiezan a hacer otro tipo de elementos metafóricos. Entonces, por ejemplo, eh, empieza a haber como una superposición de disciplinas, que era lo que yo les decía de las metáforas, que comienzan a ver como una unión entre diferentes disciplinas, como por ejemplo la disciplina que estudiaba el sistema nervioso y la del sistema inmune. Ustedes saben que en el sistema nervioso se habla del sistema nervioso central y periférico, ¿no?
pero en el sistema inmune también. O sea, también se puede hablar de órganos centrales y órganos periféricos, ¿no? Y esto, además, en algunos casos se refirió así en algunos artículos científicos. Por ejemplo, Peter Medawar, que era un tipo muy importante para establecer el concepto de tolerancia a la enfermedad y también contribuyó un poco a esta idea de lo propio y lo extraño, hablaba en su momento de una cosa que se llamó el arco reflejo del sistema inmune, ¿sí? Y el arco reflejo es una cosa que viene del sistema nervioso. Pero esto para decir que la organización de cómo entendemos el sistema inmune está atravesado por como cosas que se toman prestadas de diferentes lugares. Además, en este momento se comienza a hacer unas teorías que generaron que, por ejemplo, la inmunología sacara libros como esta, ¿no? Este libro se llamaba La inmunología, la ciencia de la discriminación entre lo propio y lo extraño, ¿no? Esto de lo propio y lo extraño es una idea muy fundacional de la inmunología que se puede problematizar, pero en general, digamos, también tiene que ver con esta idea de tolerancia, que es sucede porque Medawar y otras personas se dieron cuenta, más o menos como hacia los 50, 60, que el rechazo de algunos injertos de piel, porque había muchos quemados, porque habían pasado dos guerras mundiales, entonces había mucha gente quemada y necesitaban hacer trasplantes, por ejemplo, injertos de piel. Y se daban cuenta que cuando se rechazaban esos injertos de piel, dentro de esos injertos o en los experimentos que generaban, había una infiltración celular. Y esto apoya un poco esto que les digo del resurgimiento del interés por células, porque se pensaba o se pensó mucho que la inmunidad tenía que ver con, otra vez, interacción antígeno-anticuerpo y las células como que no aparecían mucho allí. Hacia el principio de la inmunología hubieran sido muy importante, como que el avance de la química hizo que eso como que entrara en rezago. Este tipo de descubrimientos apoyó la cimentación como de la tolerancia y hizo que además se descubriera que ese rechazo de los injertos era prevenible en etapa embrionaria. O sea, si a algunos ratones, por ejemplo, se les hacía un injerto de un donante en época embrionaria, ¿no? No generaban ese rechazo porque comenzaban a considerar estos injertos como algo propio. Entonces estas ideas de propio extraño se comenzaron a generar, a trincherar mucho dentro del sistema. Hasta el día de hoy se comenzaron a, o sea, desde ese momento y en adelante, se empezaron a llamar a las células de manera metafórica. O sea, ustedes saben, por ejemplo, aquí les muestro, los linfocitos B a veces se representan como unas células así, por ejemplo, que tienen una pistolita. Obviamente las células no tienen pistolas, ¿no? Tampoco tienen expresiones faciales, etcétera. Los mastocitos no tienen así como una cosa de bombas, ¿no? Pero tiene sentido para explicar qué es lo que hacen. Y estas cosas son elementos que les sirven tanto a los inmunólogos como a la gente que no es inmunóloga de entender cómo es que funcionan estas células y cómo se interconectan. Lo último que tuvo que suceder para que el sistema inmune se volviera redondo fue el fenómeno de migración de recirculación linfocitaria. Si las linfocitos eran células tan importantes para, por ejemplo, explicar cosas como los rechazos a los trasplantes, estos linfocitos no se quedaban en un solo sitio, sino que recirculaban dentro de la sangre y en la linfa también. De manera que el sistema era un sistema que era circulante y dinámico, ¿no? Pero también tenía algunos órganos específicos asociados, o sea, había órganos del sistema inmune. Antes de estos descubrimientos, como el de Astrid Fragius, que les decía, de las zonas del vaso y los plasmocitos, estos elementos estaban un poco difusos. Cuando Niels Jerne se ganó el premio Nobel de Medicina, ustedes pueden ver en, por ejemplo, la página del Nobel, como él da la clase que dan las personas que se ganan el Nobel. Él dice en un momento algo así como que no estamos, o sea, como que no había mucha claridad, en algún punto no hubo mucha claridad sobre de dónde es que salían los anticuerpos. Se sabía que había anticuerpos desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde principios del siglo, pero no estaba muy claro de dónde salían, ¿no? Entonces había muchas como ideas de dónde salían estos anticuerpos. En algún momento se llegó a pensar que salían de todas las células del cuerpo, hasta que ocurrieron este tipo de descubrimientos como el que les mencioné del vaso. Una cosa interesante es que durante cierto momento se comenzó a pensar en la inmunidad como una, otra vez, no solamente se pensaba en términos prestados del sistema nervioso, o sea, sistema inmune con órganos centrales y órganos periféricos. No solamente se comenzó a utilizar expresiones como el arco reflejo inmune, sino además que existían teorías específicas de inmunidad que se agarraban de elementos nerviosos. Por ejemplo, Yerme, el mismo que les mencionaba ahorita, uno de los galardonados con el Premio Nobel de Medicina, propuso una teoría de la inmunidad que se llamaba la inmunidad en red, ¿no? El sistema inmune como si fuera una red neuronal. Lo que él más o menos decía era que para que el sistema funcionara, y él decía, el sistema inmune está compuesto por 10 a la 12 linfocitos. O sea, para el sistema inmune eran los linfocitos y se dividían linfocitos T y linfocitos B, y así es como él lo explica en su charla. Y lo que pasaba era que los anticuerpos eran muy importantes para explicar cómo funcionaba la inmunidad y cómo reaccionaba el sistema inmune. Y básicamente lo que sucedía era que en presencia, o sea, los antígenos, los anticuerpos reaccionaban a otros anticuerpos y entonces generaban una red de anticuerpos que estaban pegados a otros anticuerpos y en ese sentido había como un equilibrio momentáneo que solamente se rompía cuando entraba un antígeno. Entonces, en esta figurita lo que estamos viendo es como las células como que se regulan entre sí, como que están pegaditas, como que se hace una retroalimentación, porque los antígenos presentes para él eran los mismos anticuerpos. Entonces, había como una red idiotípica entre ellos y de idiotipos y antiidiotipos.
Y lo que sucedía es que en presencia de un antígeno, entonces ese equilibrio se rompía y entonces ocurría una respuesta inmune, ¿no? Esto fue una de las teorías de la inmunidad que no correspondía necesariamente a la idea de un ataque, sino que había un equilibrio que tenía que romperse para después volver a, digamos, restablecerse. Era una idea interesante porque tenía que ver con una suerte como de homeostasis, ¿sí? Estas ideas están regresando reencauchadas, pero digamos que por un momento dado estas ideas, digamos, entraron en recesión, porque como ustedes notan aquí en esta parte, él dice Human IS, o sea, él escribe en su cosa del Nobel, dice el sistema inmune, o sea, Human IS, ¿no? Human Immune System, es igual a 10 a la 2 linfocitos, y después los divide, linfocitos T, linfocitos B, no sé qué. Como comenzaron a estudiarse mucho más otro tipo de células y además se atribuyeron muchos otros como fenómenos a otras células y a otras moléculas que no tenían que ver con los anticuerpos propiamente dicho, la imagen ideal de Yerne de una inmunidad en red comenzó a disolverse y empezó a pensarse de otra manera el sistema inmune. Entonces, mientras que en 1984 se pensaba de esta manera un poco más centrada hacia la inmunidad adaptativa, actualmente, hace por ejemplo 10 años, los libros que utilizaban los médicos que estaban preparándose para el USMLE, que es como este examen que tienen que hacer los médicos para poder entrar a una residencia en Estados Unidos, les explicaban el sistema inmune a través como de una tortica que decían que existía un brazo adaptativo, un brazo innato y que había como células y cosas humorales y había como una interacción entre ellas y además también habían algunas células que compartían características con una y las otras, como por ejemplo las dendríticas, etcétera, ¿no? Empezaron a haber más jugadores en este aspecto, pero no se acabaron las metáforas porque aparecen las células T que son colaboradoras. ¿Colaboradores en qué sentido? O sea, ¿qué es lo que ayudan a hacer? O los linfocitos T citotóxicos. Inclusive aquí, por ejemplo, se ve como, la Yerne menciona que las linfocitos T, aquí dice T cells y pone TH, que son helper, ¿no? Colaboradores, y TK, que son killer, ¿no? Killer es una metáfora, ¿no? Las células sí matan otras cosas, ¿no? Células, por ejemplo, infectadas con virus, pero estos son cosas que vienen de otros lugares, ¿no? Son metáforas. Y esas metáforas ayudaron a conformar la inmunología. Como conclusión, antes de hacer el taller, les voy a mostrar el problema de los límites de la inmunología, que tiene que ver con cómo estamos pensando la inmunidad actualmente y no todo ese recorrido histórico que les mencioné. Ustedes ya más o menos tienen una idea de cómo las metáforas de la inmunología están operando. En 1986, un tipo que se llamaba Fred Karush hizo un capítulo de un libro que se llamaba Las metáforas de la inmunología y él básicamente explicaba algunas de las cosas que yo les mencioné, pero no lo extendía tanto como lo que yo les estaba mencionando. Él mencionaba cómo muchos de los términos que utilizamos ahorita actualmente en inmunología en su momento fueron novedosos y ya se atrincheraron. Entonces nosotros hablamos de respuesta inmune, hablamos de reconocimiento, hablamos de vigilancia, de memoria, de aprendizaje, tolerancia, colaboración, rechazo, virginidad, ¿sí? Imágenes, ¿no? La imagen interna, por ejemplo, era esto de Yerne, que les decía, o sea, existía como esta red de anticuerpos que se reconocían entre sí, que se rompía cuando llegaba un antígeno. Eso era la imagen interna que se rompía ante la imagen externa. Todo esto tiene que ver con cómo las personas para formar sus teorías tenían que pensar para poder, digamos, articularlas, ¿no? Bien, la pregunta clave aquí es si los encuadres metafóricos que estamos utilizando actualmente en inmunología son los adecuados. Y para hablar de esto les vengo a traer un caso específico, que es el caso de la pandemia, que es muy reciente para todos nosotros, y el caso de algunos artículos y algunas propuestas que sucedieron en esa época. Resulta, como ustedes bien todos se acuerdan, durante la pandemia la gente llegaba a hablar mucho en términos de guerra, en términos confrontacionales, de oposición, de conflicto, con respecto al virus del COVID-19. Esto tuvo consecuencias de muchos tipos, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, buscan en YouTube los discursos de Trump, los discursos de Boris Johnson, los discursos de Macron, los discursos de Orban, bueno, mucha gente, líderes mundiales, que utilizaban metáforas de guerra para referirse a qué sucedía o cómo se debía controlar la pandemia, ¿no? Bueno, las consecuencias fueron básicamente que se pudieron generar algunas medidas de tipo autoritario, pero además se generó culpa en los pacientes que estaban muriendo en las UCIs. ¿Por qué? Pónganse a pensar lo siguiente, si ustedes son personas que están luchando contra el COVID-19 y están llevadísimos en la UCI y todo el mundo está hablando de la lucha contra el virus, de que hay que derrotar al virus, de que hay que ser fuertes en estos tiempos de problemas, entonces lo que pasa es que uno se empeora y se empeora porque uno no lucha lo suficiente, ¿sí? Eso genera culpa y eso deteriora la calidad de vida. Pero además de eso, si yo estoy ante una guerra, ¿no? Entonces yo tengo que actuar con urgencia, entonces me puedo saltar regulaciones gubernamentales, ¿sí? A nivel como macro, las metáforas que se utilizan organizan o generan modos de organización social diferentes. Y este es un buen ejemplo. Elena Servino muestra esto en este artículo, en donde ella dice que una propuesta interesante que sucedió en algunos países que controlaron mejor el COVID-19 es que se empezó a pensar en, por ejemplo, todas las metáforas relacionadas con el COVID-19 a partir de desastres naturales relacionados con el fuego y no en términos de guerra.
Entonces ella, por ejemplo, menciona, y su artículo se llama así, no soldados, sino bomberos. Mejor pensemos a los médicos no como si fueran soldados guerreros que van y luchan contra un virus invisible, etc., sino como si fueran bomberos que están apagando un incendio forestal. Ella hace una serie de mapeos y explica cómo el caso del fuego hace que ya la persona no sienta culpa, por ejemplo, cuando no luchó suficiente, sino que la culpa de eso es multifactorial, es más difícil, pero además es más apropiado para explicar todo, digamos, el surgimiento del COVID-19. Durante el COVID-19, al principio, en algunos países atacaron a gente asiática, ¿sí? Porque era el virus chino, por ejemplo, ¿sí? Entonces había que acabar con el virus y el virus venía de China, entonces había que atacar gente china, ¿sí? Esto importa porque la medicina, la inmunología, todas las cosas tienen una responsabilidad social, ¿sí? Y este es uno de los ejemplos de por qué es importante hablar de eso. Entonces, cuando ella menciona que a veces funcionaría mejor hablar de bomberos y no de soldados, está haciendo ese ejemplo. También hay muchos artículos que van más o menos por eso. Pero mi punto es que estos encuadres metafóricos o estas críticas, por ejemplo, al hablar de la pandemia, son solamente la superficie de muchos problemas. Porque así como nosotros hablamos, cuando hablamos de pandemias en términos de guerra, en realidad esto de fondo un problema más grande. Y es que cuando hablamos del sistema inmune, lo hablamos en términos de defensa y de fuerza únicamente. Y el sistema inmune, como ustedes ya saben, hace mucho más que eso. Por ejemplo, regula muchas cosas aparte de resistir. Y además de eso está involucrado con otros fenómenos como el de la tolerancia a la enfermedad, pero además de eso regula cosas como la temperatura en algunos casos, pero además de eso está involucrado en cómo, por ejemplo, se genera la gestación, cómo se implanta el cigoto, ¿no? Y cómo comienza a generarse, digamos, el embarazo, ¿no? Y podría seguir, ¿no? Hay algunos elementos, por ejemplo, que se consideraban genéticos que ahora se están considerando inmunes, ¿no? De manera que hablar en términos de fuerza y de defensa, ¿no? El sistema inmune como defensa, el sistema inmune como lo que nos prepara para pelear, las defensas las tienes bajas. ¿A qué se refieren con eso? ¿No? Si ustedes, por ejemplo, se ponen a pensarlo bien, si uno dice, si yo tengo el sistema inmune fuerte, ¿a qué me refiero? ¿Cuál parte del sistema inmune fuerte? Si yo tengo el sistema inmune, por ejemplo, los linfocitos CD4 T-Rex, los regulatorios muy fuertes, eso me puede generar problemas de autoinmunidad eventualmente. Pero si yo tengo los linfocitos T o NK altos, también. Entonces, ¿a qué me refiero? O sea, ¿a qué me refiero cuando yo digo tengo un sistema inmune fuerte? O sea, como que hay que pensar en esas cosas porque al final eso afecta la manera en cómo la gente está, digamos, comprando productos para mejorar el sistema inmune, porque no hay claridad en estas cosas, ¿no? Entonces se compran todo tipo de productos para mejorar el sistema inmune y caen en pérdidas y sumas millonarias de cosas que no tienen sentido, ¿no? Entonces las metáforas ayudan e importan para cómo, o como vuelvo a decir, la gente se organiza socialmente para entender fenómenos. Y cuando digo la gente, no me refiero a la gente que no es inmunóloga, sino a la gente que estudia inmunología también. Voy a presentar un ejemplo de cómo los inmunólogos utilizan las metáforas cuando escriben en sus artículos. Polly Matzinger fue una inmunóloga más o menos famosa, hizo muchas cosas antes de ser inmunóloga y es famosa por haber propuesto la teoría del peligro. La teoría del peligro, básicamente, lo que mencionaba era que ya no estamos hablando en términos de lo propio y lo extraño, porque a ella le parecía muy curioso que cuando uno hablaba en términos de propio y extraño, por ejemplo, que el sistema inmune reaccionaba contra lo extraño y toleraba lo propio, existían como cosas extrañas que sucedían, por ejemplo, en el caso del embarazo, ¿no? ¿Qué es lo que consideramos propio? Por ejemplo, el bebé de una mujer que está embarazada, pues no es propio en términos organísmicos porque es una mezcla genética entre sus genes y los genes del papá. Entonces, ¿por qué no se ataca? ¿No? Y entonces, ¿por qué existen las enfermedades autoinmunes? ¿No? Si se supone que lo propio no se ataca, entonces, ¿en qué sentido esa teoría tiene sentido? ¿No? O sea, ¿por qué se habla tanto en términos de propio y extraño si deberíamos estar hablando más de regulación? ¿Verdad? Ustedes ya vieron estas cosas, seguramente no se presentó así como la teoría del peligro y estas cosas así como más de humanidades, como de historia, pero implícitamente en esas 4 R's que les mencionó, por ejemplo, el profe y Nicolás, ustedes seguramente reconocen que tiene más sentido hablar de regulación y de interacciones que hablar de rechazos, ¿no? Esto, de nuevo, es hablar en metáforas. Por ejemplo, ella, cuando escribió un artículo que se llamaba La familia extendida, muy como icónico en inmunología, decía algo así como, quizás sea hora de dejar de librar una guerra fría con nuestro entorno, ¿no? El modelo de peligro ya no permite que un ejército controle la inmunidad. Amplía la definición de sistema inmunológico innato para excluir la extendida y altamente interactiva familia de tejidos corporales. O sea, estos cosas que yo pongo en azul son elaboraciones, son expresiones metafóricas que le ayudan a ella a articular a lo que se refiere con que no solamente tiene sentido hablar, por ejemplo, en términos inmunológicos de lo propio y lo extraño, sino, por ejemplo, de los organismos comensales, la microbiota, ¿no? Como que si eso tuviera sentido, no solamente el embarazo no tiene sentido muy bien, o por ejemplo, flaquea un poco, o lo de las autoinmunidades, o lo de las enfermedades autoinmunes, sino también cómo es que uno tolera la microbiota, ¿sí?
Entonces ella comenzó a pensar en términos de peligro. Lo que hace el sistema inmune es censar el peligro y en ese censo del peligro es que actúa. Eso también tiene algunos problemas y hay otras teorías, pero digamos que aquí el ejemplo, lo que quería demostrar es cómo ella, por ejemplo, utilizaba metáforas al escribir y eso le permitía articular la teoría que ella estaba tratando de formular. Actualmente se puede repensar la inmunidad de muchas maneras. Entonces, hay algunos autores que, por ejemplo, ya dicen la teoría del peligro se queda corta porque en realidad en algunos casos lo que está haciendo el trigger de la inmunidad es los cambios súbitos de condiciones ambientales. Entonces, entre más súbito sea un cambio, se genera una respuesta inmune y entre menos súbito se genera como una especie como de tolerancia, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? El que estoy señalando ahorita. Hay otras personas que dicen que el sistema inmune se conforma de unidades fisiológicas, o sea, son como grupos de diferentes células fisiológicas, de diferentes sistemas que tienen que comunicarse entre sí para poder generar los fenómenos que conocemos como inmunes. Hay otras personas que están hablando de la inmunidad en términos de inmunidad extendida, porque dicen la inmunidad no solamente es la resistencia a infecciones, sino que tiene que ver con cáncer, tiene que ver con alergias, tiene que ver con temperatura, tiene que ver con reproducción, tiene que ver con, incluso algunas personas lo están apuntando a regulación de comportamiento, ¿sí? O sea, tiene que ver con cosas neurológicas. Hay personas que hablan de neuroendocrino inmunología porque las conexiones entre todos esos sistemas cada vez son más presentes. Entonces, además, hay personas como el grupo de Herbert que están preguntándose si valdría la pena hablar de que todas las células son inmunes, porque por ejemplo en todas las células hay TLRs que reconocen virus y que pueden ayudar a la respuesta inmune innata. Entonces, si la respuesta inmune innata son todas las células, entonces ¿por qué todas las células no son parte del sistema inmune? Entonces, ¿por qué hablamos del sistema inmune? ¿Verdad? O sea, como que comienza uno a diluir el asunto cuando uno le piensa más. Por ejemplo, esta persona, Antonio de Freitas, habla y presenta su teoría de la inmunidad a través de un formato muy similar al que presentó un filósofo famoso que se llama Wittgenstein, no sé si alguno lo ha escuchado, que se llama Tractatus Logicus algo, pero él le pone Tractatus Immunologicus como para hacer el chiste. Y lo que dice en su primer capítulo en la definición del sistema inmune es, el sistema inmune es una serie de reglas, es una serie de interacciones y no una corte de células. ¿Ven? Esto va en línea con esto que digo de que muchas células podrían llegar a ser células inmunes si uno lo piensa bien. Y entonces, ¿dónde están las fronteras? ¿No? Ese es el problema de los límites que me les voy a explicar en un momento, ¿no? Entonces, permítanme, el problema de los límites básicamente es un problema que yo he denominado así porque tanto en la inmunidad como en el sistema inmune, que son estos dos conceptos que ya mencioné que fueron construidos y elaborados metafóricamente y que esas metáforas fueron cambiando, parecen estar involucrados en muchas más cosas que las que en principio nos dijeron que estaban involucradas, ¿no? La inmunidad parece estar involucrada en muchos más escenarios más allá de la defensa. Por ejemplo, si uno, hay un autor que se llama Ruslan Neshtov, que es el profesor de inmunología de Yale, el que hace la inmunología de Janeway actualmente, él dice que la inflamación parece estar presente en todas las enfermedades. Básicamente todas las enfermedades tienen algún componente inflamatorio. Hay algunas personas como Sophie Bagel que está preguntándose si la respuesta al estrés no debería entenderse como una respuesta inmune, porque por ejemplo los cambios súbitos de temperatura parecen que también triggerean algunas cosas que tienen que ver con el sistema inmune. Hay algunas enfermedades clásicamente no inmunes que ahora parecen tener una explicación inmune. Por ejemplo, la trisomía 21 que explica el síndrome de Down parece que tiene que ver con una interferopatía y hay artículos que dicen eso. Y además, si por ejemplo no existe inflamación durante el proceso de implantación del cigoto, entonces no se implanta el cigoto. O sea, la gestación, el inicio de un embarazo, no puede ocurrir en condiciones de ausencia de inflamación. O sea que la inflamación es algo más que una defensa, es más bien como una regulación de procesos fisiológicos de todo tipo. Sin hablar, por ejemplo, ahorita en todo esto que he dicho, no he mencionado el papel muy importante de las células inmunes y en general la inmunidad en la reparación tisular, por ejemplo. El cierre o la reparación de un tejido tiene que ver con la inmunidad. Hay que se está, o sea, sí se puede entender en términos de defensa, pero si ustedes se ponen a pensar, tal vez la metáfora se está quedando corta, ¿no? Y eso es lo que muchas personas estamos queriendo decir. Eso también sucede en términos del sistema inmune, porque hay una continuidad fisiológica en las respuestas inmunes que parece diluir la definición del sistema inmune como una estructura concreta, con órganos específicos, con células especializadas. Y el ejemplo que les traía era ese de Freitas, del libro que les decía que el sistema inmune, algunas personas lo están pensando como una serie de reglas que median interacciones, más que como estas células y estos órganos, ¿no? Como que eso es una idea como muy escuelera que se entiende, todos lo entendimos así, pero parece que está queriendo cambiar. O sea, parece ser necesaria una reformulación de los componentes del sistema inmune para responder a la pregunta ¿qué es el sistema inmune? De las funciones del sistema inmune para responder a la pregunta ¿qué hace el sistema inmune? Y de los mecanismos del sistema inmune para responder a la pregunta ¿cómo es que hace eso que hace el sistema inmune? ¿No? Entonces, en un ensayo que yo había escrito hace unos años, escribí una cosa en donde les muestro la perspectiva tradicional centrada en el individuo y la perspectiva extendida de la inmunidad, en donde tanto los componentes, las funciones y los mecanismos del sistema inmune van a cambiar.
Entonces, por ejemplo, la función del sistema inmune ya no sería la defensa y la prevención de la enfermedad, sino que sería la integración de interacciones entre diferentes organismos y su ambiente. Así tendría sentido, por ejemplo, pensar en la microbiota y todas las interacciones microbiota huésped que podrían generar como otro tipo de teorizaciones en términos, por ejemplo, evolutivos, ¿no? Algunos seguramente si han estado en psicología, digo, perdón, en biología, habrán escuchado el concepto de holobionte, pero no lo voy a explicar porque no hay tiempo. Básicamente lo que estamos hablando es que la función del sistema inmune sería mantener la homeostasis más que defender el organismo, ¿no? El mecanismo sería a través del equilibrio de respuestas que son antagónicas. Entonces hay algunos autores que están diciendo que cuando se activa la respuesta tipo 1, entonces se disminuye la respuesta tipo 2, ¿no? Y entonces esta serie de regulaciones comienzan a generar un equilibrio parecido al de Yerne, pero mucho más complejo, porque en este caso ya no solamente estamos hablando de anticuerpos y linfocitos, sino estamos metiendo una gran cantidad de células en donde no se agota solamente la respuesta inmune, sino que entra otro tipo de respuestas fisiológicas. Entonces, cuando la inmunidad se entiende en contexto, uno tiene que hablar en términos de activación, regulación y organización, y todo esto va agarrando un sabor más ecológico y menos guerrerista, menos bélico, ¿no? Entonces se comienzan a pensar en los costos de la respuesta y se comienza a pensar más en otras cosas aparte de la resistencia a la enfermedad, como por ejemplo la tolerancia o la evitación, que son estrategias evolutivamente conservadas que también parecen tener que ver en procesos inmunes. Ahorita el taller que les voy a mencionar tiene que ver con eso. Ya para terminar, la pregunta aquí sería cómo asiste la metáfora en términos filosóficos y en términos como experimentales a este problema de los límites, ¿no? En principio, lo que algunos autores decimos es que la metáfora lo que nos ayuda es a tener criterios de relevancia en la evaluación de si un modelo científico es adecuado o no. Entonces, hay una autora que me gusta mucho que se llama Tamar Schneider, que ella le dice a uno, pensemos la inmunidad en el contexto del holobionte. El holobionte es básicamente un organismo que vive en contacto directo y cercano con muchos otros organismos, como por ejemplo la microbiota, el viroma y parásitos que hacen parte de nosotros en términos funcionales. O sea, nosotros para poder digerir necesitamos esas bacterias. Para poder tener integridad de la piel necesitamos esas bacterias. Entonces hay algunas personas que están preguntando si necesitamos tanto esas bacterias, ¿por qué no considerarlas propias? En términos funcionales, o sea, tal vez en términos genéticos no, pero en términos funcionales nosotros somos esas bacterias, porque si no, un trasplante de materia fecal no tendría sentido, por ejemplo. Entonces, eh, lo que hace Schneider es decir, pensemos la perspectiva, la inmunidad desde esta perspectiva. Consideremos la analogía de la ecología. Entonces ella lanza una metáfora. Ella dice, un lago es un ecosistema compuesto por elementos que son bióticos y abióticos y tiene una existencia espacio-temporal. En esta analogía, el ecosistema del lago es análogo al ecosistema del huésped, o sea, el holobionte, o sea, el humano, ¿verdad? Un holobionte puede ser otro organismo, pero pensémoslo en términos del humano. Ella dice, no pensemos a la persona como si fuera un país que hay que defender y que tiene fronteras y que sufre de invasiones todo el tiempo y que además de eso tiene que reclutar células y etc., ¿no? Sino dice, pensemos a esta persona como si fuera un lago, ¿sí? Como si fuera un ecosistema. Entonces, al pensar en la existencia y la continuidad del lago, tenemos que tener en cuenta todos los componentes y sus procesos de interacción, así como los cambios que experimentan a lo largo de su composición. Por lo tanto, y entonces ahí es donde ella anuncia algo que sería inadecuado. Ella dice, sería extraño pensar que algunos componentes bióticos pertenecen al lago en comparación con otros, solo porque algunos de estos son temporales intercambiables. O sea, si llegan algunos insectos y se van, esto no quiere decir que el lago tenga que de alguna manera atacarlo, sino tiene como que generar algunos procesos de regulación que se basan en muchas escalas de organización para poder generar como esa estabilidad ecológica, ¿verdad? Ella dice, eso mismo es lo que está sucediendo en el ecosistema que somos nosotros, ¿no? En cambio, es mejor comprender la dinámica y las relaciones dentro del ecosistema del lago, la intimidad y la discontinuidad y la continuidad de las interacciones y las trayectorias. O sea, clasificar a los organismos en un ecosistema en términos de domésticos, nativos, no patógenos o forasteros, invasivos o patógenos es limitado porque no se puede comprender la dinámica de esas interacciones, el lugar en donde ocurren, el flujo de energía, la contribución de las capacidades del ecosistema. O sea, cuando uno piensa en términos bélicos, para Schneider, uno se queda corto para explicar muchas cosas inmunológicas. Y esa es básicamente la idea. Quedará para otro momento hacer, digamos, más propuestas. Yo estoy ahorita articulando una en donde uno debería pensar las metáforas de la inmunología a través de una perspectiva de cognición corporizada. Pero en este momento no hay tiempo para explicar eso. Básicamente lo que yo quería decir es que la metáfora asiste en más o menos marcar en qué sentido un modelo científico es algo adecuado o no. Y eso no solamente ocurre en inmunología, aplica para todas las ciencias. Pero el caso actual que yo les traje es de la inmunología. Entonces, esta primera parte pues ya se terminaría y en este momento el tiempo que nos queda, que son como unos 15 minutos antes de las preguntas, que van a ser los últimos 5, va a ser para hacer un taller. El taller que yo les voy a presentar es un taller de lectura de artículos científicos biomédicos. Entonces, se los voy a presentar inmediatamente. Permítanme un momento. Sí. Ah, Buenas, hola, profe, ¿cómo está? buenas tardes a todos, a todas. Oscar, muchas gracias por la
Interesante. Antes de que hagas el taller o mientras lo preparas, yo pues quería darles el saludo a todos a la finalización del semestre. Y con respecto al grupo número 1, quisiera saber, levanten la mano las personas que están presentes del grupo 1, porque pues ya ellas, 2 personas, no hay nadie más en el grupo 1. Ana Saray y Karen Diana. ¿Saben ustedes algo de las demás personas? Nosotros ya tuvimos un par de tutorías, ustedes trabajaron algo durante las vacaciones. Cuéntenme un poco esa parte. Ana Saray No, profe, no sé. y Karen. Doc, respecto a las otras personas, pues no sé la verdad si ellos no asistieron. Sé de David, que acabo incluso de levantar la mano. Y respecto a lo del trabajo, nosotros sí estuvimos como trabajando el documento en el receso que tuvimos y pues sí teníamos como un par de preguntas. Pero entonces, como yo te comentaba, pues ayer que te mandé el correo, pues no, David y yo no nos podríamos quedar después de la clase, porque tenemos clase. Bueno, pero ustedes son 7 personas en el grupo. Hoy asistieron 2. Ah, Doc, otra cosa, yo les estuve mandando correo a 2 de los chicos, pero ellos no responden, entonces ellos no se han reportado ni nada y no sabemos nada al respecto. Bien. Eh, pero por eso también quise conectarme antes de que finalice la clase, porque ustedes tienen otra clase ahora, algunos de ustedes. Eh, ahorita alguien levantó la mano y la volvió a bajar. Es David, Sergio David. Sí, señor, fui yo. Correcto. ¿Hay alguien más del grupo 1, además de Sergio y de Karen y de... ¿Hay alguien más? John. Entonces ya son 4 personas. Por favor, vuelvan a levantar la mano las personas del grupo 1 y tenganlas sostenidas para yo saber quiénes son. 4 personas. John Alexis, Sergio, David, Ana Sara y Karen Dayana. Vamos a hablar sobre la base de ustedes. Ustedes podrían reunirse mañana, jueves, el viernes, a partir de las 6 de la tarde, para que hagamos un par de sesiones para ponernos al día en el artículo, porque las 2 sesiones que hemos hecho, indudablemente hemos avanzado muy poco. Les pregunto de nuevo, podemos programar tutorías a partir de las 6 de la tarde. Mañana jueves, el viernes, y si es el caso, el lunes de la próxima semana. Doctor, yo mañana tengo clase hasta las 7 y creo que Karen también. Yo tengo clase hasta las 6, o sea, llegaría a mi casa hasta las 7 el viernes. ¿Podrían entonces todos a partir de las 7 mañana y el viernes? Doctor, pues yo estaría llegando a mi casa más o menos a las 8:30, 9. Bueno, entonces ustedes propongan qué vamos a hacer para hacer esto. Cada propuesta que les hago hay un problema. Entonces, ¿cuál es el espacio de tiempo que vamos a poder disponer de esto? Pues doctor, yo creo que pues el viernes sí podríamos, creo que todos, o a las 7, no sé. ¿Quiénes pueden a las 7 mañana? ¿Quiénes pueden a las... No bajen la mano, por favor, porque yo necesito seguirme dirigiendo a ustedes. La mano. Falta una persona. A ver, estas 4 personas, Karen, Sergio, John, Ana, ¿qué proponen? Es que no hay tiempo de volverles a mandar un correo para ver qué responden, porque se acabó el tiempo. Nos queda mañana, el viernes, el lunes, el martes y el miércoles ya les toca exponer. Les estoy ofreciendo un espacio de tiempo todos esos días, no es simplemente un día. Díganme entonces, ¿en qué? Pues podría ser el viernes y el lunes, porque pues no sé, o si pues podrían los demás, por ejemplo, mañana, pues nosotros con David no podemos decir porque es que nosotros estamos saliendo de clase a las 7:30 de la noche y pues vivimos un poquito lejos de la universidad, entonces pues estamos llegando un poco tarde. El viernes yo sí podría a las 7 y el lunes también. Yo también podría el viernes, doctor. Yo también podría el viernes a las 7 y el lunes. La persona que se retiró, ¿quién es? Que bajó la mano. Sergio, por favor, una vez más, la tercera vez les digo, tengan mantenida la mano arriba. Falta una persona.
El viernes a las 7 de la noche pueden todos. ¿Quién es el que no puede? Sí, doctor, el viernes y el lunes a las 7 de la noche igualmente yo puedo. ¿Quién no puede viernes y lunes a las 7 de la noche? Todos pueden. Entonces, quedan pactadas las dos tutorías, una para el viernes, otra para el lunes a las 7 de la noche. Y si es necesario, haremos también una tutoría el martes, como la teníamos prevista, a las 6 de la tarde. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Repito para Sergio David, John Alexis, Karen Dayana, Ana Saray, que están de acuerdo en que nos vamos a reunir mañana, perdón, el viernes a las 7 de la noche, Sí, señor. el lunes a las 7 de la noche, y ya teníamos pactada una el martes a las 6 de la tarde, ¿es correcto? Sí, señor. Entonces, cuento con que ustedes, porque yo no sé si la otra gente ha cancelado, no tengo idea, o qué pasó. Entonces, por lo menos ustedes cuatro, los espero viernes, lunes y martes para dejar a punto el artículo para que el miércoles 22 lo puedan presentar, ¿correcto? Sí, señor. Bueno, eso era todo. Qué pena, Oscar. Entonces, te doy la palabra nuevamente. Sí, bueno, muchas gracias. Entonces, bueno, quedan 15 minutos aproximadamente. Ustedes decían que tenían otra cosa ahorita, ¿verdad? ¿Alguien me confirma? Sí, nosotros ahorita tenemos clase. Listo. Entonces, yo les acabo de enviar un correo, les debió haber llegado hace unos minutos, que es un correo de respuesta a la invitación de Meet, ¿sí? En ese correo van a haber dos documentos, ¿sí? Yo les voy a mostrar, o sea, en ese correo van a haber dos documentos, un artículo y como otro documento de instrucciones. Yo em, había dispuesto para que en los últimos 15 minutos hiciéramos este ejercicio completo y les presentara cómo se hace este tipo de lectura. Y vamos a hacer la primera lectura, pero ya no vamos a alcanzar porque algunos de ustedes tienen que irse. Entonces, les voy a mostrar solamente más o menos cómo sería. Ustedes les pido el favor, lo intenten en sus casas cuando tengan el tiempo. Les va a tomar 15 a 20 minutos y yo solamente les voy a presentar cómo debería hacerse y después habrá un espacio de preguntas de todo lo que dije y de eso específicamente, de lo que les voy a presentar actualmente. ¿Listo? Entonces, miren, ahora sí, me dicen si se está compartiendo pantalla. ¿Sí? ¿Sí se ve? Sí, sí. Listo. Entonces el taller de lectura crítica es de la siguiente manera. Cuando ustedes enfrenten un artículo de estos grandes, pesados, la idea es que hagan tres cosas. En primer lugar, hacer una lectura general. Esa lectura general tiene unas características y debería durar más o menos unos 10 a 15 minutos. En segundo lugar, la idea es hacer un análisis de las imágenes y los gráficos, solamente de las imágenes y los gráficos, que debería tardar más o menos 1 hora a 2 horas, ¿no? Aquí yo pongo 30 a 60, pero eso depende de qué tan familiarizados estén ustedes con este tipo de artículos. En tercer lugar, la idea es que ustedes reflexionen y comparen hallazgos del artículo para que hagan sentido de todo el aspecto global. Y esto les puede durar medio día, 2 días, 3 días, un mes, etc. Eso depende de qué tanto estén revisándolo, de qué tanto les interese, porque una cosa muy importante antes de empezar a leer una de estas cosas es uno como convencerse de que le interesa, ¿no? Como que yo siento que leer una cosa de este calaña, de este tamaño, es difícil si uno de verdad como que no le encuentra gusto, ¿no? Entonces, hay muchas cosas muy interesantes, pero lamentablemente a veces están escritos en un lenguaje tan técnico que parece que solamente quisieran conversar con las otras personas que hacen ese tipo de artículos y no con las personas que están empezando a leer esos artículos. Pero si ustedes siguen esta metodología, la idea sería que empezaran a familiarizarse con ellos de manera que después ya no les quede tan complicado y puedan hacerlo todo en el lapso de un día con estos como tiempos que les puse. En los documentos que les mandé, uno es un artículo, que es el artículo con el que les pediría que prueben hacer este ejercicio, porque además es un artículo interesante, que muestra una acción interesante de unos antibióticos y tiene que ver con inmunología en este sentido amplio, que yo les estaba mencionando, pero les voy a pedir que hagan la lectura en este sentido cuando tengan tiempo. El taller se basa solamente en hacer la primera parte. Entonces, la primera parte es esta, ¿no? La primera, o sea, la manera en cómo nosotros diseñamos estas leídas de los artículos es hacerlo en 3 pasos. El primer paso es la primera leída. Uno, para leer estos artículos bien y para entenderlo y por exponerlo, generalmente no lo lee una sola vez. Si uno lee un artículo una sola vez y si son de estos así tan pesados, la verdad es que no va a quedar bien expuesto. Eso no, o sea, eso se nota, digamos. Y además de eso, pues como con las cosas buenas a veces ameritan repetición. Entonces, en este caso también. La primera leída es hacer una escaneada del resumen gráfico, ¿no? Entonces, aquí les voy a presentar un artículo que es un artículo de Immunity. Immunity es un artículo de Cell, que es esta revista
muy interesante, muy importante como en inmunología, pero también tiene de otras cosas, en donde normalmente, y muchos otros artículos también tienen esto, tienen un resumen que es gráfico, tienen un resumen pequeño en un párrafo y tienen como unos highlights, o sea, tienen como bullet points que dicen qué cosas son importantes. Entonces uno hace un primer escaneo de eso y trata de entender todo lo que dicen. Uno no continúa si no entiende lo que se ve ahí, porque se supone que ellos han hecho un esfuerzo para que en ese fragmento pequeño se explique todo lo que uno tiene que entender en grandes rasgos. Con el tiempo, probablemente lo que ustedes van a hacer cuando vean artículos es únicamente revisar eso y ver si vale la pena leerlo o no. Luego, ustedes van a revisar las secciones y las subsecciones. Entonces van a ver cómo son los títulos. No empezar a leer directamente, ¿sí? Los títulos y ya, los subtítulos. Y entender qué es lo que me están queriendo decir, ¿sí? Después, la idea es leer el título de todo el artículo y el resumen, ¿sí? El título del título y el resumen, uno debería como dejarle un tiempo para ver qué palabras uno no sabe. Por ejemplo, en este artículo hablan de cadena transportadora de electrones, y si yo no sé qué es eso, pues hay que buscarlo antes de seguir, porque si no me va a pegar una pérdida horrible, ¿sí? En este artículo también hablan de un concepto que se llama tolerancia a la enfermedad, entonces también sería bueno como si yo no tengo más, si ahí no lo definen, como anotarlo, ¿sí? Como subrayarlo, por lo menos en un momento, en un principio, ubicar las palabras o los conceptos que no me parecen familiares. Ya después, con el tiempo, ustedes leerán cosas que son familiares, ¿no? Si hablan de senescencia y ustedes ya saben que es senescencia, pues no hay necesidad como de subrayarla porque ya me la sé, ¿no? Es como cuando uno está aprendiendo un idioma. Piénsenlo de esa manera. O al principio, cuando está aprendiendo un idioma, uno se estresa y se fastidia porque uno parece que solamente puede hablar con un bebé, pues lo mismo, en este caso, lo mismo, pero en términos como alfabetización científica. Entonces, después de hacer el título, las secciones, subsecciones y el resumen gráfico, ignorando todo lo demás, se van a la discusión y las conclusiones. Esto es una sugerencia, obviamente. Ustedes pueden leer los artículos de la manera en como ustedes quieren, pero la propuesta que nosotros estamos haciendo, o que, digamos, he hecho yo en estas charlas desde hace un tiempo, es que ustedes salten directamente a las conclusiones y a la discusión, porque estas personas, puede ser que uno no entienda todo lo que están diciendo, porque a veces lo que están haciendo es redondeando lo que hicieron en el artículo. Pero uno puede hacer eso de manera rápida, porque aquí ya no se meten como con la filigrana de lo que hicieron, sino que hacen como un resumen. Entonces uno, lo que más se va a demorar es en la discusión y en las conclusiones, pero uno lee eso y trata de subrayar otra vez las cosas que le parecen curiosas, que no entiende, que no se entienden y que tocaría buscar más a profundidad. En este caso, lo que estamos haciendo es hacernos una idea general del artículo, que es algo así como visualizar un árbol y ya. No visualizar de qué es el árbol, cuál es su fruto, etc., sino simplemente ver como a la distancia un árbol. O sea, y lo importante aquí es preguntarse como si puedo entender el artículo, si el artículo resulta interesante para mí, si los autores asumen cosas, si no asumen cosas, si de entrada se ve algo que es como muy chafa, pues uno dice, tal vez este artículo no lo voy a leer, si me voy a entender. Les voy a mostrar un ejemplo. Permítanme, a ver. Uy. Yo aquí les había puesto, bueno, si ustedes tienen abierto lo que yo les mandé, está desglosado como estos pasos. Entonces, en el primer paso también otra cosa que les recomiendo es que a veces estos artículos tienen un comentario asociado. Esto es más o menos ahí como, o sea, no lo piensen como una trampita, o sea, más bien es como una ayuda. Estas cosas así funcionan, o sea, uno se mete, digamos, a Google, ¿no? Y entonces uno busca este artículo, ¿no? Entonces, Tetracycline Antibiotics Induced Tolerance. Antibiotics Induced Tolerance. Entonces ustedes tienen ese y ahí lo encuentran. Entonces el primer artículo, el primer resultado es este de PubMed. Ustedes se van, este es el que yo les mandé, ¿no? Entonces, por ejemplo, el profe les manda el artículo o ustedes encontraron un artículo que les interesa y se ve que es uno de esos artículos que tiene 58 figuras, como 20 páginas de metodología, un montón de términos, entonces uno se abruma, ¿no? Entonces, aparte de abrumarse, pues uno que respira, va haciendo ese tipo de cosas que les dije y también puede bajar a esta parte en donde dice comentado en. Y esto es muy importante, muy interesante, porque estas personas Milton o Weinberg, todas estas personas han hecho un esfuerzo por como hacer un resumen estructurado de qué es lo que dicen en este artículo. Entonces ustedes se pueden meter a cada uno de ellos y se van a dar cuenta que esto es como otro resumen que también le dice a uno cosas específicas sobre este artículo. Entonces, por ejemplo, aquí o en una página nomás, le dicen a uno muchas cosas. Entonces uno puede, en esta primera parte de lectura, leerse esto, a ver si uno entiende la idea general, otra vez como ver el árbol, sin saber de qué fruto es, de qué clase es, simplemente una cosa como panorámica, ¿listo? La segunda leída, después de esta primera parte, la idea sería revisar las figuras y los diagramas. Conforme uno va leyendo este tipo de artículos, uno se va dando cuenta qué tipo de figuras se utilizan para qué tipo de experimentos y eso cómo le permite a uno tener resultados, o sea, como inferencias. Por ejemplo, para alguien que ya está acostumbrado a leer artículos de tipo biomédico, eventualmente puede ser muy familiar una de estas imágenes, ¿no? De mapas de calor, ¿no? En donde hay expresión de ciertos analitos, ¿sí? De todo tipo. Entonces, este tipo de cosas a uno le permite decir, bueno, aquí lo que están haciendo es analizar qué analitos aumentan o disminuyen en diferentes como
condiciones experimentales. Esta es una, esta es otra y esta es otra. ¿Sí? Así las estoy señalando, espero que se vea, ¿no? Esta es una, esta es otra, esta es otra, esta es otra, y están separadas. Y yo puede que no entienda qué es lo que están hablando de cada una, pero ya sé que lo que van a hacer en algún momento es medir la expresión en diferentes condiciones. Aquí hay una cosa de, de microscopía electrónica, o sea que de alguna manera están interesados en ver algo estructural, ¿no? Además también tienen algunos análisis, digamos, de mortalidad, porque aquí dice, no sé, sobre vida. Entonces seguramente tienen ratones, por ejemplo, si yo soy una persona que ya ha leído artículos de esos. Si no, no importa, ustedes se van familiarizando y lo que hacen es ver las imágenes y ver cómo se llaman esas imágenes, o sea, las leyendas, las figuras, los diagramas y las leyendas, y tratan de entender si lo que leyeron en la primera leída tiene sentido con estas figuras, antes de leer todo el texto grande, porque cuando uno lee todo el texto grande de primeras, o bueno, a muchas personas nos pasa, como que uno se pierde en la minucia. Entonces, una cosa muy importante es que cuando uno está empezando este tipo de artículos, tal vez lo más importante no es la minucia, sino la idea general. Eso sin decir que las cosas minuciosas no sean importantes. O sea, eventualmente cosas de metodología son importantes para poder entender las cosas. Pero si yo quisiera hacer una escala de comprensión, lo más importante es la idea general y después de ahí para abajo, ¿no? No las cosas súper específicas y sin entender de qué va el artículo en general, ¿no? Entonces, como que en esta segunda leída lo que uno está haciendo es preguntarse más o menos la idea general y el sustento gráfico. Entonces, es como si yo el árbol que ya veía en la distancia, me di cuenta que es un árbol de naranjas, digamos. Entonces, en este caso, lo que yo me tengo que preguntar al terminar esto es si yo puedo resumir esta idea general del artículo con material de apoyo. O sea, sin haber leído nada, yo puedo decir, sí, ellos lo que están haciendo es esto, y parece que miden con análisis de expresión, con análisis estructural y con algo de sobrevida. O sea, tienen ratones, seguramente les sacan algún tipo de órgano para mirarlo y además de eso les hacen cierto tipo de ómicas para ver qué se expresa más que otra cosa, por ejemplo, ¿no? Si yo puedo hacer ese sustento, ese apoyo, ese resumen con apoyo gráfico, entonces muy probablemente, digamos, estoy por buen camino. Y ya la última leída es leer, ahora sí, entrar de lleno a los resultados, desglosar esos conceptos que había subrayado antes de empezar a leerlo todo. Si yo había subrayado tolerancia, y yo había subrayado sepsis y yo no sé qué es sepsis, entonces me pongo a revisar cada uno de esos conceptos antes de comenzar a leer, propiamente dicho, organizo las ideas que tengo, uno se tiene que imaginar como presentador de esas cosas para ver qué cosas uno considera más importantes y qué no, identificar cuáles son las ventajas y desventajas de cómo enmarcar o bueno, decir cierta cosa a decir otra, ¿no? Como ellos le mencionan a uno un montón de información y eventualmente no toda esa información le va a dar a uno el tiempo de presentarlo, ¿sí? Entonces toca hacer como una escala de relevancia, qué cosas me llevan más a la idea principal que leí en la primera y la segunda lectura que las que yo estoy leyendo hasta ahorita, ¿sí? Anotar cuáles son las ideas para la investigación que uno tiene, ¿no? Cuando uno lee estas cosas y a uno le interesa, pues uno puede ir anotando fragmentos, o sea, uno subraya algo y eso puede ser importante para lo que uno está haciendo o para lo que alguien más está haciendo y está en el grupo, etcétera, ¿no? Subrayan y anotan ideas claves y finalmente si algo les interesa se van a las referencias de esa cosa que les interesa para revisarlo mejor. Y entonces en este caso no solamente no es la idea general, aquí lo que nos estamos preguntando es los resultados puntuales, el sentido general y completo, es decir, con metodología, no que hicieron tal cosa, pues sí, pero ¿cómo? O sea, tal vez ustedes no tengan que saber la minucia del método experimental, pero sí tienen que saber más o menos cómo se llega. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuál es el modelo que estaban utilizando? ¿Es en ratones o es en conejos? ¿Es importante la célula A o la célula B? ¿No? Como que poder hacer esas distinciones como finas, ya en este momento se podría. Y la idea aquí es como si ya ustedes estuvieran visualizando como la naranja y como específicamente el jugo de naranja, que sería como ya todo más desglosado. Aquí uno se puede preguntar cuál es la conclusión general de este artículo, cómo podría haberse hecho mejor, o sea, qué le faltó o qué pasó como que uno sentía que no abordó y cuál fue el método para cada experimento. Entonces, lo que yo les iba a proponer, que ya no se va a poder, pero ustedes lo hacen en su casa, es básicamente hacer una primera lectura que dure 10 a 15 minutos, en donde ustedes se van a preguntar de qué trata el artículo, cuáles son las partes, qué es lo que les parece novedoso del artículo, cuáles serían los términos clave, las cosas que me llaman la atención, que yo no sé, ¿no? Que se repite mucho, pero yo no sé a qué se refiere, ¿no? Y hacer un plan de estudio personal de qué es lo que voy a estudiar, en qué momento, cuándo, para que así yo pueda como desarrollar. Si ustedes no planean, lo más probable es que se les acumule, si se les acumula, lo más probable es que se estresen, y si se estresan, probablemente no les va a ir tan bien en la presentación, pero si lo distribuyen, pues no debería ser tan grave. Este es el artículo que yo les había propuesto, y pues básicamente ya se los mandé. Por favor, alguien confirme si sí les llegó, junto con la guía. En la guía está desglosado todo lo que acabo de decir, y pues ya, digamos, la parte práctica serían los próximos 15 minutos, que pues yo entiendo, ya varias personas se tienen que ir, entonces, digamos, pues con estas personas nos podría hacer. En este punto yo quisiera abrir, digamos, la discusión y aceptar preguntas que tengan sobre esto que acabo de decir o sobre lo que presenté durante todo el momento de esta clase. Entonces sería todo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Oscar. Hay preguntas de las personas atendiendo la invitación de Oscar. Adelante. Sí, John, tú levantaste la mano, cuéntame.
Bueno, bajo la mano. ¿Alguien tiene una pregunta de algún tipo? Pueden hacer cualquier tipo de pregunta, o sea, inclusive si es como inoportuna o insolente, así como, ¿y eso para qué sirve? No importa, o sea, esas preguntas funcionan. Sirven. Adelante, alguien que quiera preguntar, por favor. Bueno, sí, o sea, tampoco es obligación, ¿no? Si no quieren, está bien. Ahí les dejo mi correo en la cosa que les mandé. Alguno de ustedes, por favor, los estudiantes, sí, respóndanme si les llegó lo que les mandé. No, no me acuerdo si sí. Sí, ya digo. Listo, perfecto. Entonces, Oscar, ahí está mi correo, cualquier pregunta, me dicen, y si tienen una pregunta. ¿Alguien levantó la mano? no, yo quería un poco como a manera también de cierre y comentario de su parte. ¿Cómo implementar esta nueva visión de la enseñanza de la inmunología en medicina o en las carreras que Mm, tienen de alguna forma que ver esta asignatura en el pensum? Cuando uno mira todo el desarrollo que usted tiene, las ideas, pues indudablemente es una nueva visión de la inmunología que pues va o contrasta totalmente con la inmunología que yo enseño hoy en día. ujú. ¿Y cuál sería como la metodología para transitar a esa nueva visión de la inmunología en las generaciones por venir? Porque realmente yo sí estoy de acuerdo con que la inmunología hoy en día no es la inmunología clásica, rígida, encasillada en células o moléculas. Pero la otra visión que tú nos propones, pues también demanda una primero, una capacidad de lectura de los temas, tiene elementos filosóficos importantes. ¿Cómo hacer esa transición? Porque pues como docente a cargo de cosas de inmunología aquí en la facultad, y pues conocedor de usted hace unos 5 años o más, no me acuerdo ya, en que hemos hablado, en que hemos discutido, en que yo lo he escuchado, ¿cómo empezar ese proceso? Sí. Bueno, pues yo pienso que lo primero que habría que hacer sería, pues, preguntarse como qué cosas no están funcionando muy bien. Entonces, en ese sentido, yo creo que construir ese tipo de cosas no es una responsabilidad exclusiva de los profesores, ¿sí? Una cosa muy interesante cuando uno comienza a revisar las ideas de alfabetización es que si la alfabetización tiene que ver con lo que a la gente le interesa, uno debería también considerar a las personas cuando está haciendo este tipo de actividades. Yo sé que eso suena disruptivo porque parece como entonces que los estudiantes elijan qué quieren estudiar, ¿no? Como que normalmente a nadie le enseña, a nadie nos enseñaron de esta manera, ¿no? Pero existen muchas como propuestas en ese sentido que son como estrategias de estudiarlo a través como de problemas que la gente propone y entonces la gente empieza como a, por ejemplo, si yo soy una persona que está interesada en biología reproductiva, ¿no? O en ginecología o algo así, uno puede encontrar elementos inmunológicos ahí y hartos. Entonces, ellos pueden empezar a aprender inmunología a través de lo que les interesa. Entonces, por ejemplo, si la inmunología no es una cosa que solamente tiene que ver con defensa y con fuerza, o sea, si nos la podemos entender de una forma un poco más holística, en donde no se debe entender cada componente o cada célula o cada fenómeno en términos de fuerza y defensa, entonces, lo que habría que hacer sería tomarse en serio eso y comenzar a explorar artículos o comenzar a explorar ideas en donde eso no sucede así. Entonces, hay artículos, por ejemplo, en donde se habla cómo la inmunología o las células inmunes afectan la regulación térmica o cómo están involucradas en asuntos de reproducción. Entonces, es como dejar de pensar, digamos, solamente en las patologías clásicas, sino meterse también como, por ejemplo, hay un artículo que Nicolás, por ejemplo, yo me acuerdo que había revisado que habíamos hablado, en donde hablan de cuál es el modelo para el embarazo desde inmunología. Entonces, había uno que era el modelo metastásico y otro que era el modelo... ¿Cuál era el otro? Nicolás, ¿está ahí? Hay un ¿De modelo trasplante? de trasplante, De exacto, trasplante, sí. de trasplantes. Entonces hay un modelo que es el metastásico y otro de trasplante. En el modelo de trasplante la idea es que para que ocurra una buena implantación y un buen desarrollo como del embarazo, debe haber como una supresión del sistema inmune, porque esto es como si fuera un trasplante. Entonces, para que un trasplante funcione, uno tiene que suprimir el sistema inmune para que pueda como funcionar. Mientras que el modelo de metástasis lo que se está haciendo es como una infiltración mediada por la inflamación, de manera que si no existe inflamación, o sea, si se suprime el sistema inmune, pues no ocurre la implantación del cigoto. Entonces, este tipo de cosas se pueden revisar con artículos primarios, por ejemplo, o con artículos de revisión. Pero el punto aquí es, si a la gente le interesa saber que la inmunología eh, es una cosa que estudia relaciones de homeostasis, entonces uno tiene que meterse a la homeostasis, o sea, uno tendría que comenzar a explicar cosas inmunes a través de la regulación de reparación tisular, a través de, por ejemplo, revisar cómo se regula la temperatura, a través de cómo se hace esta cosa de ambientes tumorales extendidos más allá del microambiente tumoral. Es decir, básicamente sería como poner atención a lo que están diciendo algunas personas que están trabajando en este tipo de propuestas, implementarlas en un formato académico de estudio. Entonces, ese es un ejemplo. Si yo le puedo preguntar a las personas más o menos cuál es como su área de interés dentro de la medicina,
Y si a las personas les interesa, por ejemplo, las enfermedades neurodegenerativas o la fisiología, no sé, renal, por ejemplo, uno podría encontrar elementos inmunes en todos esos. Entonces es una manera fácil de encontrarse con que la inmunología está en todo lado. Como, porque si yo les digo es que la inmunología está en todo lado, pues es como, sí, sí, obvio, pero es como, ¿cómo? O sea, como, ¿cómo se palpa eso, no? Pues yo siento que sería esa una manera, ¿no? Porque una cosa es decir, el sistema inmune mantiene la homeostasis y después seguir explicando cosas como las vacunas y como específicamente rechazo tumoral y específicamente, o sea, como que uno dice una cosa que tiene sentido y después el pensum y el currículum es solamente enfocado a seguir replicando como la idea tradicional. Eso eventualmente va a ir cambiando porque ya está pasando. O sea, si uno mira la última versión del Janeway, ya no habla de la misma manera que como hablaba hace unos años. Y eso es porque efectivamente están integrando esta idea, por ejemplo, de inflamación holística, ¿no? Como de inflamación en muchos procesos, no necesariamente como inflamación ante un proceso como patológico, ¿sí? Entonces, ahorita se está hablando, por ejemplo, del concepto de inflamación fisiológica, que es una inflamación positiva, como esa que digo de cuando se está implantando el cigoto, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sería atender esas críticas, como leer ese tipo de artículos y después formular un plan de estudio a partir de eso y con los intereses de las personas que están en la clase y no separado de ellos. Correcto. Sin embargo, sí sería bueno, Oscar, pues yo aspiro a seguir comunicándonos con usted, en empezar a hacer una transición pues, de cosas, de algunos principios, porque pues yo reconozco que el cambio sería demasiado complejo. Ujú. Porque pues lo que usted pone en su charla, y pues menos mal que la charla se grabó y todas esas cosas, porque es un instrumento bastante bueno, como para decir, bueno, esta es la inmunología de antes y lo miren la de ahora, pues porque de todas formas en la estructura de los cursos de inmunología actuales, pues hay elementos que están desperdigados y encasillados, y lo que toca es tratar de integrarlos. Entonces, sí me gustaría que conversásemos y sé que personas como Nicolás Silbón están, pues, están como sensibilizados con esta idea, con estas ideas suyas, porque sí, realmente sí es necesario cambiar la forma de enfocar la inmunología por todo lo que usted ha dicho, es decir, eso es, pues, de alguna forma sesga y quizás esa es la razón por qué a los estudiantes les cuesta tanto trabajo apropiar los conceptos de inmunología, porque están dados o dictados de manera atomizada y no hay integración. Y esa parte creo que es la más complicada. Y todo lo que usted está diciendo apunta hacia eso, es decir, no pensemos en infección o que es el caso típico, o cáncer, antes de pasar a cosas más complejas como Alzheimer o Parkinson, en los que la inmunología, claro, está ahí metida. Pero claro, si uno no entiende lo clásico de la infección y el patógeno, y si lo toma de forma así disgregada, pues creo que sería la forma de empezar por lo clásico, la infección, el cáncer de pronto, antes de meterse esos temas, pues que son bastante ciertos. Es decir, yo creo que el sistema inmune está en todas partes. Yo desde hace un tiempo estoy pensando pues que la inflamación realmente media muchísimos de los problemas, la arteriosclerosis, el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, todo lo que es, pues, por supuesto, autoinmunidad, etcétera. Y quizás ese pudiese ser un buen modelo de inflamación. Y es uno de los temas que me gusta leer. Pero lo sigo leyendo en la forma vieja, en la forma Ujú. clásica. Entonces, Sí. un comentario, pues, para los que estamos aquí conectados con Nicolás, con María Alejandra, contigo, para mirar, a ver cómo podemos. Yo tengo que dictar un curso de inmunología molecular para el siguiente semestre que empieza en abril y quisiera en el modelo de inflamación de pronto meterle algo de estos conceptos. Entonces, de pronto te hablamos para que me ayudes a seleccionar algunas lecturas orientadas a ese enfoque. Bueno, Sí, yo creo que ese es un buen modelo. Hay bastantes cosas escritas específicamente en inflamación. Yo siento que estaría bien empezar por allí porque precisamente está en todos lados. Y ya lo último que diría sería pues atender a lo que yo digo de las metáforas, o sea, las metáforas no son una cosa como de la poesía nomás, ¿no? Como que también están aquí y a la gente le ayudan a entender las cosas, es decir, cuando yo digo traducción y transcripción, yo estoy hablando en términos genéticos de algo que en principio tiene sentido, si yo pienso que es una transcripción y que es una traducción, al final estamos hablando de construcción de conceptos, entonces esa construcción de conceptos es algo muy dinámico. Tal vez las metáforas que le sirven a una población especializada, o sea, si nosotros comenzamos a hablar de inmunología, tal vez esas no sean las mismas. O sea, como que esto no solamente debe pensarse en el contexto de clase, ¿no? Por ejemplo, si yo soy una persona como Laura o como Manuela que están haciendo ensayos de citotoxicidad o de terapias celulares,
A mí me puede servir pensar en términos bélicos, porque cuando yo estoy viendo, por ejemplo, CAR T-cells o estoy viendo NK, si estoy haciendo ensayos de muerte, entonces yo estoy enmarcando todas estas cosas en términos bélicos y eso me sirve para leer lo que yo estoy haciendo. Pero si yo estoy presentándole a un paciente que acaba de tener una metástasis, es mejor no hablar, y hay artículos que soportan esto, es mejor no decirle las cosas en términos de batalla, porque entonces lo que está haciendo es perder la batalla porque no está como apoyando, no está peleando lo suficiente, si me va a entender, eso le va a generar culpa a este paciente. Entonces, lo mismo, los estudiantes todos van a tener como intereses diferentes. En la medida que tienen intereses diferentes, esos intereses deberían explotarse para poder, digamos, uno llegar a hacer una mejor metáfora para ellos, ¿no? No todas las metáforas van a funcionar bien. Entonces, por ejemplo, las metáforas culinarias son muy buenas para explicar la recombinación BDJ, ¿sí? Y esa metáfora no es una metáfora que sea bélica, sino uno básicamente tiene que decir que vienen un montón de invitados que son muy quisquillosos, cada uno quiere un plato específico y uno tiene 80 o una cantidad específica de ingredientes, entonces le toca combinarlas. Ese tipo de cosas hace que la gente entienda mucho mejor que si yo les muestro un montón de segmentos y les muestro como gráfica y gráfica así. O sea, como que puede llegar a ser mucho más instructivo si yo hago eso. Hay algunas personas que hablan que explican, por ejemplo, la migración celular en términos de elementos físicos, corporales, porque es más fácil pensarlo como, con cosas que son comunes para todos. Entonces, a veces dicen que estos gradientes de citoquinas, mediante, o sea, a través de los cuales se mueven las células, por ejemplo, cuando hay gradientes de quemoquinas y las células van como transitando de un lugar a otro, los explican como si fueran personas que están desplazándose al lugar en donde más huele a algo. Y entonces es como la intensidad del olor sería como la intensidad de las citoquinas, ¿no? Uno podría hacer eso en términos de enseñanza para personas que no están muy familiarizadas, pero también uno puede complejizar ese tipo de metáforas ya para población especializada. Listo. Listo. María Juliana Rojas. Sí, adelante, María Juliana. Antes de que hable María Juliana, le doy la palabra. Gracias, Oscar. Sí. Yo acabo de mandarles a los del grupo 1 correo a sus correos con las 3 citaciones de Google Meet para el día viernes y lunes a las 7 de la noche y el día martes a las 6 de la tarde, de acuerdo a lo que concluimos en algún momento en la charla hoy. Adelante, Juliana. No, doctor, es para ver si ahorita al final de la sesión me regala 5 minutos para comentarle algo a usted, por favor. Sí, claro. Gracias. Gerardo Avendaño Triana levantó la mano. Sí, sí, señor. Pues realmente no tengo ninguna pregunta en específico. La charla estuvo muy interesante. Simplemente, Oscar, quisiera preguntarte, o sea, porque me parece muy interesante lo que planteabas de, pues, establecer una conexión específica para el tipo de comunicación que vamos a implementar. Y pues es interesante que lo hagamos en el marco del semillero. Quisiera saber, mira, así como que me aprovecho del hecho de que estamos acá. Nosotros particularmente, nuestro grupo, va a hacer un artículo, vamos a tratar con un artículo que está hablando de desarrollo translacional para tratar inmunoparálisis inducida por sepsis con interleuquina 4 hacia células mieloides. Entonces, en este contexto, porque pues nos toca exponer básicamente aquí en este espacio que tenemos para el semillero, no sé, ¿tú tienes algún tip, alguna recomendación sobre, básicamente, como, sobre cuál, sobre, básicamente, cómo establecerías una relación entre, pues, qué relación establecerías para ese fenómeno específico, teniendo en cuenta que necesitamos comunicar, pues, en este contexto del semillero? Pues mira, yo lo que pienso es que si ustedes están estudiando sepsis, ese es un gran modelo para estudiar homeostasis, ¿sí? Porque la sepsis es una condición en donde hay como una disrupción homeostática que tiene que ver con elementos inmunes. Entonces, la forma que ustedes podrían como evaluar eso inicialmente sería como, por ejemplo, entendiendo cómo se caracteriza la sepsis primero, ¿no? O sea, la sepsis es una cosa que ha cambiado mucho de definiciones. Si ustedes son médicos o médicas, ustedes notarán que la sepsis tiene definiciones que van cambiando. Entonces, la definición 1, 2, no sé qué. Y eso es porque la gente va entendiendo más elementos de ella. Pero en general lo que se sabe es que hay una infección y como que los parámetros regulatorios se salen de madre de muchas maneras. Entonces comienzan a haber disregulaciones de muchos tipos. La inmunoparálisis específicamente es uno de esos. Entonces, en el sentido en que ustedes puedan explicar los objetivos, digamos, del artículo, está bien. O sea, lo que tú me estás preguntando es cómo van a comunicar su artículo. Las recomendaciones son las que les mandé en el Sí, con este documento, tú. ¿no? O Listo, sí. sea, son como primero empiecen con cosas despacio, ¿no? O sea, como para comunicarlo, ustedes no tienen que, o sea, uno a veces se envidia porque va a pensar que lo que tiene que decir es toda la minucia, ¿no? Estos artículos son tan grandes generalmente que como que abruman en el sentido de que uno no sabe como qué es más importante que otra cosa. Pero cuando ustedes se exponen a ustedes mismos, o sea, una cosa que yo no puedo cansar de recomendar es hagan una exposición antes de presentar ya la exposición final, o sea, hagan una exposición entre ustedes si quieren.
practiquen una vez antes, porque cuando uno practica antes uno se da cuenta como qué cosas hacen falta, qué cosas hay que mejorar, cómo puedo entender yo mejor X o Y cosa, si hace falta decir algo o no para que se entienda lo que yo estoy diciendo, porque también tienen que escucharlo a uno a alguien, o sea, uno cuando practica solo es diferente cuando uno practica enfrente de alguien. Entonces, como ustedes son un grupo, pues les recomiendo que después de que hagan toda su presentación y la cosa, expliquen todas las figuras despacio, ¿no? Si a ustedes se les complica mucho una figura, no estoy seguro si en este caso tienen esa figura de, o sea, una figura, tienen ahorita como esta asesoría de que hay gente que les ayuda con estos artículos que ustedes están leyendo, ¿no? Como del grupo o algo así. Entonces ustedes tienen que primero hacer el intento de leer el asunto con los pasos que les había dicho, tratar de encontrar comentarios si hay, si no hay, entonces seguir con lo que tienen, hacer ese desglose, buscar todo, o sea, llegarle a la persona ya con todo el artículo leído, con todas las preguntas puntuales, pero que la pregunta no sea, yo no sé qué dice aquí, como no sé qué dice en esta figura, o sea, primero tienen que intentar qué es lo que dice, como tratar de exponer eso. Y después de que lo hayan intentado, de que lo hayan buscado, de que más, eso se nota cuando uno está, yo también en una época estaba asesorando algunos de esos artículos que ustedes quieren presentar, cuando alguien llega a hacer una pregunta como para que le resuelvan la duda y ya, se nota que es diferente cuando alguien ya ha revisado el tema y como que vienes con dudas específicas, como con un enredo que uno le desenreda, pero no es como para responder la pregunta. Entonces, o sea, para responder así como o sea, para hacer la tarea, para hacerles la tarea, ¿no? Como que la idea es que ustedes hagan todo ese proceso, las 3 lecturas, y primero practiquen también entre ustedes la presentación, ojalá con alguien que no, digamos, que no está leyendo lo mismo, para ver si les entiende lo que están diciendo, ¿no? Porque también uno puede tal vez decir muchas cosas como con la gente que también está leyendo y pues entre todos se entienden, pero después otra persona que no está familiarizada pues no va a entender nada. Uno tendría en teoría que poder explicar estas cosas muy complicadas en términos más sencillos si uno lo está entendiendo de verdad. Muy Sí, bien. sí, no, sí. Dale, no, muchas gracias por la guía. Muy útil, la verdad. Después, nada, gracias, Oscar. Ok. ¿Algo más? O si no, podemos dejar ahí. Le doy la palabra a la persona que quiere hablar conmigo. Sí, por favor, voy a parar la grabación en este momento. Perdón, perdón, hola, se me fue el audio. No, Un momento. le daba gracias, Oscar, y Sí, pues, la persona agradeció pues la guía que le diste, pues que yo reitero para todos los grupos, las tutorías pues van a ser revisión de algo que ustedes han tratado de hacer el esfuerzo de entender. No se trata de que uno les vaya a explicar el artículo, porque uno se da cuenta cuando ustedes han tratado de hacer el ejercicio. Y el taller del día de hoy es con esa intención de cómo ustedes abordar un trabajo complejo y en algún momento pues van a tener que entrar a la la segunda o tercera lectura de la que habla Oscar, pues ya debe tener una estructuración mental a cada persona de lo que se trata el artículo. Y es en ese punto en que el tutor tiene algún rol, no se trata de nada más, nada diferente. Es decir, claro, habrá que estar en ese momento presto a ampliarles, a explicarles las metodologías que ustedes no tienen por qué saber, pero eso uno lo nota, es simplemente si están ahí para que uno les diga todo. En un caso, o en el caso en el que estamos invitándolos desde el comienzo, y es que ustedes hagan el encuentro de leer, y pues el taller del día de hoy tenía esa intención. Muchas gracias, Oscar. Entonces seguimos en conversación. sí, Y muchas gracias. bueno, Oscar, gracias. Podemos entonces dejar ahí, repito, ya les mandé la invitación al grupo 1, que es el que apremia más, porque nos toca el presentar el artículo en 8 días, y estaría pues listo a que trabajemos de aquí a 8 días, que esté totalmente listo. Buena tarde para todos, y me quedo con la persona ¿te recuerda el nombre, la persona que quiere hablar conmigo? Soy yo, profe María Juliana. Bueno, entonces vamos a parar la grabación. Eh, listo.